Caballeros, es un gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a Montevideo No. Bienvenidos a la casa del confort y la arbitrariedad. Dobcast.uy. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y hoy les prometo que tienen un episodio a segundos encantador. Y eso es mérito absoluto del invitado que nos acompaña. Eduardo Mangarelli, Director of Technology for Microsoft Latin America. Este episodio es presentado por Claro Música. Millones de canciones para escuchar y descargar sin límites. No puedo con las playlists. Armé un combo de canciones de más de 7 horas 30 para compartir con ustedes. En Claro Música me buscan Miguel Dobrich y la lista se llama Otoño, Confort y Arbitrariedad. Recordá que nos podés seguir en @Dobcast y en @MVDNoPod. MB no pod. También estamos en medium.com/Dobcast. Así están los destacados de Dobcast. Nos puedes escuchar en SoundCloud, en iTunes, en TuneIn y te puedes suscribir por allí, che. Y tiene una advertencia. Comenzamos a filtrar episodios de Montevideo No en nuestro canal de YouTube, es decir, Dobcast. Allí tenemos programas como Perché mi piace. Y ahora, por si sos un freak al que le gusta escuchar audio en un canal de video, bueno, Montevideo No va para ahí también. Hoy tengo un invitado que es Premium. Eduardo Mangarelli. Un caballero interesantísimo, libre de plomo. Ya lo escucharán a él, es fascinante. Con confort y arbitrariedad, le damos una vez más. El contenido que armo es distinto si yo sé que es algo que va a ser transmitido en vivo, si va a ser solamente para la gente que está ahí o si va a ser grabado. Si bien eso tiene un matiz porque todo el mundo en el momento puede sacar una foto, tuitear o Sí, sea, pero va a es ser diferente. un Facebook. Sí. Pero es diferente cuando vos decís esto va a quedar como en una Institucional. plataforma institucional, etc. Entonces, como que trabajo en el contenido tomando en cuenta que eso va a pasar y que el contenido sea más perdurable o que vaya más allá. Muchas veces, de hecho, pienso en ciertas instancias, digo, me sirve generar este contenido, además de para esta gente, porque me va a servir replicarlo después online. Entonces hay ciertas cosas que lo hago más pensando en el momento N+1 que en el momento en sí mismo, si bien en el momento en sí mismo tiene todo el sentido. Maquiavélico. Pero como que claro, no, muchas veces es maquiavélico, muchas veces es, digamos, es cuidar la efectividad del mensaje en el mix de la efectividad en el momento y en el cómo lo... Totalmente, lo después. porque al final quizás sea más importante el para después Lo que termina en viendo la el gente, momento. eso seguro. Exacto. Yo muchas veces me he puesto a hacer esos números, de ver los videos publicados una semana, 2 semanas después, y te das cuenta que los números son mucho más grandes que lo de la gente que estaba ahí. Claro, pero es fascinante cuando uno pone tu nombre, Eduardo Mangarelli, en YouTube, porque hay videos, pero toneladas de videos, de charlas tuyas, que se puede ver en muchas versiones, Ajá. ¿no? En el tiempo, digamos. Eduardo con pelo, Eduardo sin pelo, Totalmente. Eduardo Más flaco. claro, Sí, totalmente. más formal, más casual, o sea, Totalmente. es como que se conoce bastante y se va conociendo de tu historia, que tu historia es increíble, porque vos tenés un mega cargo en Microsoft. ¿Cuál es ese mega cargo? Director de tecnología e innovación para Latinoamérica. Cuando decís eso, si alguien entiende algo, se tiene que asustar. Es como temblor, ¿viste? Temblor absoluto. Sin embargo, es una persona como muy ligera, te quiero decir, que se te ve contento con lo que haces, como en paz e hiperabierto, porque cuando se repasan esas charlas, bueno, ves que hay charlas que son para eventos obesos, pero después hay charlas que son a nivel universitario, facultad, para estudiantes. Cuando vos podrías jugar a ser el hombre que está ocupado, me imagino que estar ocupadísimo, porque tiene que ser una pesadilla tu trabajo, más allá de que te guste, por la serie de responsabilidades que tenés, pero ligero, ligero. Sí, tal cual. Es una buena definición que nunca lo había pensado, pero sí. ¿Cómo haces para llevar esa ligereza? Porque mucha gente que tiene como mega cargos o mega responsabilidades, lo que hacen es buscar por el lado, no sé, no solo deportivo, volcar ansiedades, etcétera, por el deporte, sino que quizás también o abrazan gurúes, tipo Michael Jordan, que tenía, creo que Tim Grover era su entrenador, como que después usó Kobe Bryant y Dwayne Wade, que tienen como máximas de vida que abrazan como para, sí, abrazar la presión está bien, tu estado es estar incómodo está bien, ¿no? Que capaz que si vos sos medio megalómano, te rinde muchísimo y te sube tu performance, pero si es una persona normal te quiebra. O hay gente que busca, más allá del deporte,
bueno, en saberes milenarios, orientales. ¿Cuál es tu secreto, Eduardo? No tengo secreto. Lo primero que nada es, sí, el deporte para mí es algo importante, es como un momento de liberar la cabeza o concentrar la cabeza en algo. Entonces para mí el deporte es, es una vía de liberación, digamos. Ujú. Pero para mí es interesante, una vía, yo soy extremadamente curioso y me gusta hacer cosas y trabajar con gente con la que me gusta trabajar. Ujú. Entonces, además de mi trabajo principal, que claramente es mi trabajo en Microsoft, yo tengo varias actividades extras, varios emprendimientos, trabajo en una ONG que me Ujú. apasiona, mi trabajo en Endeavor y mi trabajo en la universidad. Cada una de esas cosas es como que canalizan distintas motivaciones y distintas inquietudes. Y lejos de generarme un estrés adicional, como implican cambiar la cabeza, cambiar el contexto de la cabeza, eso lo que me genera es una liberación, una distracción y como te digo me genera una motivación particular porque me permite trabajar con gente con la que me gusta, aprender de cosas distintas. Aprender para mí diría que de las cosas que más me energizan. Entonces, hay dos cosas que me energizan mucho, que es aprender y compartir conocimiento. Y que es parte de, por un lado, sí, mi rol en la universidad, pero por otro lado, parte de mi trabajo. El porqué de muchas conferencias tiene que ver mucho con eso también. Y me apasiona la idea, estoy yendo un poco de tema, pero me apasiona la idea de, muchas veces me pasa, me comprometo a dar una conferencia de un tema para el cual tengo que estudiar como loco. Y me encanta comprometerme, me encanta poner esa presión y después estudiar como loco para preparar eso. O muchas veces temas sobre los cuales estoy estudiando que van más allá de eventualmente de mi trabajo y los transformo en una conferencia como forma de forzarme a ese hito de llegar a algo que soy capaz de compartir con otra gente. Un ejemplo de eso es el tema sobre cómo las personas tomamos decisiones, que lo terminé transformando en una conferencia y que se ha repetido varias veces en varios contextos distintos, pero era el resultado de eso. Me venía estudiando el tema desde muchas aristas distintas y después transformarlo en una conferencia como que es la forma de decir, lo entiendo lo suficiente como para compartirlo, como para poner la cara y hablar de este tema a otra gente que... y entonces un poco eso, te diría que... creo que manejo bastante bien tanto el estrés como... manejo el estrés en términos de que creo que logro definir en qué cosas enfocarme en qué momento, qué es importante en cada momento. Y preocuparme poco por las cosas que no son importantes en un momento determinado o las cosas por las cuales, aunque sean importantes, no puedo hacer mucha cosa. Entonces logro desprenderme un poco de esas preocupaciones o de ese estrés que muchas veces cargamos, aún sin poder hacer mucho sobre eso, ¿Eso lo aprendiste en tu casa o lo aprendiste sobre la marcha? sobre la marcha. La vida. Te fue Exacto. acomodando. Los golpes de la vida, te diría que... Mirá, a mí la vida me vive acomodando, pero todavía no he aprendido nada. Sigo todo el tiempo cayendo en lo mismo. Plac, No, plac, plac. cada tanto te pego una como más Claro. para recordarte, digamos, que no estés cómodo. Claro, Pero claro, sí. claro, claro. Pues sabes que me interesaba muchísimo hablar con vos para tratar una pregunta que es humilde, pequeña. ¿Qué está pasando en el mundo, Eduardo? ¿Qué está pasando que no entiendo nada? ¿Qué está pasando? Va todo muy rápido, Eduardo. Sí. Mirá, hace 3 semanas atrás fui a dar una conferencia que no Ajá. está en YouTube, así que Sí. En a breve. al colegio de mi hija. Ajá. ¿Y por qué? Porque me sentía un poco en la obligación o la responsabilidad de compartir con el resto de los padres algunas cosas que creo, pero no es irrelevante que yo lo crea. O sea, hice nada más que un mensajero de una realidad, y es la realidad de a la velocidad que está cambiando el mundo, y todas estas cosas suenan como muy poéticas o muy buenas, pero es una realidad. O sea, la realidad a la velocidad a la que está cambiando el mundo en términos de las características de los empleos, el cómo van a cambiar los empleos, las características de las habilidades en las cuales se forman los niños hoy, cierto conocimiento que tenemos estereotipado como relevante y va a ser irrelevante, como digo, el tema del empleo, y el hecho de que, ni que hablar que la dependencia de la tecnología, pero por ir a algo muy, muy terrenal, hemos perdido la capacidad de sorprendernos o de fascinarnos con la tecnología. O
sea, Sí. la cosa que hace la tecnología, la tecnología que tenemos alrededor, la expectativa que alguien tiene ya sea por el nuevo teléfono, es algo muy trivial, pero las cosas que están sucediendo hoy y el cómo hemos perdido la capacidad de fascinarnos o de sorprendernos. O sea, cuando pensamos, seamos realistas, o sea, hace 7 años atrás, ni eso, hace 4 años atrás, cuando alguien viajaba, tenías que coordinar para que se conectara por Skype. Hoy haces la llamada por WhatsApp y lo llamás, te llamo igual que te llamaría si estuviera acá. Son todas cosas que parecen triviales, pero tienen un enorme efecto. Tiene un enorme efecto en las personas, ni que hablar, y podríamos hablar del efecto que tienen los niños y del vínculo de los niños con la tecnología, pero tiene un enorme efecto en las empresas y en consecuencia tiene un enorme efecto en los empleos. Hoy hay ciertos fenómenos que están haciendo que los empleos cambien tal cual como los concebimos hoy. Vamos a un ejemplo y particularmente que es hoy en toda la región muy nombrado, ya, el caso Uber, que es un caso hipermencionado por N aristas distintas, pero Sí. dejémonos de las que son más conocidas y vamos a algo más profundo, que es Uber. Hoy lo que está probando, por ejemplo, en Pittsburgh, es los autos que se manejan solos. O sea, Sí. hoy los conductores de Uber son meramente una excusa para entrenar la tecnología para que sepa manejar mejor. Y la siguiente versión de Uber, el problema no va a ser taxistas, no taxistas, ¿no? El tema va a ser que el auto va a manejar solo. Y esto del auto que va a manejar solo, que muchas veces vos hablas de esto y decís, ya está volado, ¿verdad? Hoy, en varios países del mundo, lo que llaman los self-driving car son una realidad. O sea, los autos que manejan solo, y está regulado hoy en qué condiciones en las autopistas el auto puede manejar solo, en ciertas condiciones el auto puede manejar solo. Pero quiere decir, es una realidad. Y lo interesante es que esos fenómenos que de vuelta hoy pasan en algunos países y pasan en algunas condiciones, pero eso lo que tiene que mostrarte es la chispa de lo que viene. O sea, y que hace 2 años esto parecía imposible y hoy es una realidad. Entonces, también hay un fenómeno ahí que es, hoy los cambios en la tecnología particularmente son exponenciales. Y Bueno, ahí hay un problema. Como los cambios son exponenciales y nuestras habilidades y conocimientos no crecen de modo exponencial, hay un desfasaje entre el avance y nuestra comprensión. absolutamente. Y ahí sí, justamente nuestra cabeza nuestro cerebro está armado para cosas lineales. O sea, nosotros si estamos parados y estamos en las cavernas y viene corriendo el oso, nosotros lo vemos venir y sabemos en tanto tiempo dónde está, lo vemos venir. Ahora, si el oso saltase de a pasos exponenciales, sería completamente impredecible. Y es así como está hecha nuestra cabeza. Y eso, entonces, también por eso es que muchas veces nos negamos digamos, asumir ciertos cambios que se dan. Ujú. Y hoy, en particular y personalmente, es algo que me genera enormes inquietudes y al mismo tiempo acción, porque tengo una hija de 6 años y porque pienso, y si hay algo, que hay una afirmación de la cual estoy absolutamente convencido, es el mundo en el cual van a vivir esos niños es significativamente distinto al mundo de hoy. Probablemente sea imposible predecir cómo, pero lo que sí puedo decir es va a ser completamente distinto al que vemos hoy. Sí, sí, yo sé que parece de ciencia ficción eso, pero es tan palpable porque si vos comparás tu adolescencia con la adolescencia de los jóvenes de hoy, no tiene nada que ver. O sea, yo pienso siempre, a ver, yo me crié con el desembarco del cable en la adolescencia. Recién en Montevideo estaba llegando el cable, que fue algo totalmente revolucionario, que ya pasaba en el interior de Uruguay, que pasaba hacía décadas en otras partes del mundo, pero estaba el cable. El ID caller, ¿no? El identificador de quién te llamaba, que fue Tenías revolucionario. que pagar en la cuenta de teléfono Sí. para que te lo dejen usar. Ahí ¿no? está. También fue revolucionario. Hoy es algo que es la norma y es banal, Yeah. si querés, y además que puedes evitarlo, si también deseas. Yo no tenía ni computadora en mi casa de chico. Digamos, tuve una Spectrum cuando era chico para jugar a videojuegos y programar las cosas en Basics. Y recién hace los 18 años por ahí fue que tuve computadora, que me empezaron a exigir en facultad de eso. No me acuerdo cuándo fue el desembarco de internet en Uruguay, pero fue post 94 seguro, 96. ¿Cuándo 96. fue? El 09, 09, 1234 de Antel, 96. Bueno, 96, imagínate.
un mundo que todavía, digamos, Uruguay seguía como blindado al mundo. Ujú, Hoy cambió la tecnología y para mí igual seguimos blindados. Pero tenés la chance, si deseas o si tenés curiosidad, de ser poroso al mundo. Porque tenés todas las posibilidades, ya solo con tu celular, de hacer eso. O sea, nos quedamos en un mundo sin celulares nosotros. ujú. Totalmente. O sea, un mundo en el que ciberbullying, no existía eso. Ni siquiera hablamos del concepto de bullying, cuando por supuesto que existía. No estaba el término, no hemos importado el término. Pero nada que ver. Yo que laboré muchos años como docente de liceo, veía cómo organizaban sus eventos sociales, era todo por redes sociales, no era cara a cara. Claro. Todo con la tecnología intermediando. Ujú, Y así también vi como la contracara de todas esas cosas, que picos de ansiedad, dificultades para socializar o hasta para conjugar la sexualidad por esto ujú, de vivir en un mundo de como de nicknames ujú, en el que el contacto físico es más complejo para usar alguna clase de eufemismo. ujú. Y bueno, y ese mundo es un mundo que no tiene que ver con el mío era más cercano al 25 watts. Claro. Era mucho más cerca de eso. Ujú, Y ese mundo va a ser un mundo abismalmente diferente al que se viene. Abismalmente diferente. Leyendo, yo que sé, Recode u otros sitios, ¿viste? O escuchando podcast, realmente me veo como si estuviera en Terminator. Como que Skynet va creciendo y eso que parecía como una fantasía y un juego de la ciencia ficción, ya es hoy la realidad. Eh, Ya el concepto de realidad virtual me parece increíble, que era algo con lo que se venía logrando hace años, pero es increíble. Realidad aumentada me parece un concepto delicioso porque creo que la realidad no se puede aumentar. Me parece que la realidad es la realidad. ujú, Vos la podés ir afectando, pero entiendo que tiene un concepto para vender ujú. esa idea. Y después, bueno, que las propias máquinas logren empezar como a programarse. Era el comienzo de Matrix eso, el comienzo del fin. Sí. Y lo estamos viviendo, Sí, lo que pasa es que, como todo, tiene muchas miradas. Tiene otra mirada por mucho, supuesto. mucho más positiva, ¿no? Déjame contarte una anécdota, 30 segundos de Sí. lo que contabas recién. Con todo lo que quieras. Estaba en Seattle, me tomo un Uber, Sí. iba del campus de Microsoft en Redmond hacia el hotel en Seattle. Ajá. Y estaba todo el camino andando por teléfono con Silvana. Y Ujú. cuando estoy por llegar, corté 5 cuadras antes, ponele. Y, y el conductor de Uber, que era un muchacho joven, me dice: ¿probaste realidad virtual alguna vez? El conductor de Uber, ¿no? Sí. Y le digo: no. Y me dice: ¿querés probar? Y le digo: contame un poco más. Sí. Y el tipo tenía ahí unos lentes de realidad virtual y me lo da para probar. Ya había probado. Pero entonces le pregunto, ahí eso todo me generó un diálogo más digamos, él obviamente no conocía mi perfil, Sí, tu digamos, o a background. qué me dedico. Simplemente me tomé el Uber. Y él me dice: no, me dice, muchacho, voy a tener, ponele, 25 años. Dice: yo creo que esto es el futuro y por eso le cuento a la gente de esto. Entonces era el flaco que iba en el Uber. Y aparte le pregunté si era que alguna marca lo sponsoreaba o algo. No, el tipo lo hacía porque él estaba convencido que la cosa va para ese lado. No, me pareció fascinante. Y le digo: la verdad me parece... Y aparte el tipo me empezó a explicar y me empezó a contar y me mostraba aplicaciones. Y cada vez que paraba en un semáforo me cambiaba la aplicación y me mostraba. Y le empecé a hacer preguntas para, digamos, también como una forma de motivar, de generarle aún más su interés, digamos, y despertarle Ujú. su... Y me pareció fascinante el tipo, ¿viste? Ya te digo, manejaba el Uber y en ese tiempo también evangelizaba sobre el concepto de realidad virtual. Fascinante. Pero volviendo, creo que la contracara de Skynet son los enormes beneficios que podemos... Yo creo que cosas fascinantes que se están dando. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ujú. O sea, no es que esté como, uy, es el apocalipsis. No, por eso, pero está bueno comentarlo. Pero lo ves en estas películas, ¿no? Que la amenaza Ujú. tiene muchas cosas en común con lo que está pasando ahora, pero ya solo académicamente, que uno pueda acceder a clases de las mejores universidades del mundo, a cursos Ujú. de las mejores universidades del mundo, a
lo que se produce en cualquier parte del mundo, a nivel académico. em, que vos puedas generar contenidos que puedan ser también consumidos y generen diálogos con cualquier otra parte del mundo, es increíble. Las chances que hay para intercambiar y aprender hoy son infinitas. Ujú. ¿No? Pienso yo que sé, en esto de la biblioteca de Alejandría, es nada, Claro. nada. Para aprender y bueno, y para entretenerse también, ¿no? O sea, si queremos llegar a lo banal, Ujú. eh, yo me crié en un mundo del videoclub amigo que tenía impreso el catálogo de las películas. ¿Cómo se llaman las impresoras estas que hacían? La matriz de punto. Las matriz de punto, ¿entendés? En matriz de punto impresa. Y hoy puedo ver virtualmente lo que quiera. O sea, virtualmente, o por lo menos, si no puedo verlo por streaming, quizás pueda hasta comprarlo. Mm. Porque, yo qué sé, entro a Amazon y vos podés ver acá arriba. O sea, yo sigo comprando películas. Acá desde DVD, allá DVDs. son Blu-ray. Amo el Blu-ray, que es un formato que no ha funcionado, lo amo. Es tan radical la experiencia del Blu-ray. Y es como que vas como, no sé, hasta como cumpliendo fantasías de pequeño con eso. Libros. Vos acá tenés en Uruguay, que es un mercado en miniatura, tenés una oferta que es tan limitada, tan limitada. Y además tenés el problema que tiene toda América, que al final España decide qué se edita en América. Ujú. O sea, España decide qué autores latinoamericanos Ujú. leemos de toda América. Vos tenés Ujú. editoriales chicas en cada país, pero al final las grandes Ujú. es de ahí. Y vos podés decir, no, yo puedo comprar y leer lo que quiera Claro. de cualquier lado, Ujú. con un clic y una tarjeta de crédito. O sea, nada más. Creatividad, curiosidad y una tarjeta de crédito, sky's the limit. Claro. Entonces, junto con eso hay algo que se da que es, en esto del, digamos, que decíamos, la velocidad exponencial de la tecnología es también, y esto mirada desde Uruguay, Ujú. y aplicada obviamente para mucho, para la mayoría de los países de Latinoamérica, es que la diferencia entre el tiempo en el cual suceden las cosas en el, llamémosle, primer mundo y en nuestra región, cada vez es más corta. Sí. Cada vez es más corta. Entonces, aquello de que, bueno, esto pasa ya y esa tranquilidad que muchas veces da, no, esto pasa ya, acá va a pasar dentro de 20 años. Podemos hablar con un montón de tipos de negocios distintos en los cuales esa mentalidad hizo que llegara la ola más rápido de lo que esperaba, ¿no? Entonces, pero como decíamos, creo todo este fenómeno que se está dando tiene así como decías vos, desde el compartir información hasta el concepto de la inteligencia que se está generando hoy. Está bien, hoy uno lee mucho de inteligencia artificial y creo que cuando uno ya escucha las dos palabras inteligencia artificial, ya le prende la luz en la cabeza de ciencia ficción, ¿no? Y de cosa que está lejos. Sí. Pero es una realidad, y es una realidad llevada a cosas muy del día a día, como por ejemplo el aplicarlo en diagnósticos clínicos en tema de salud, hasta cosas muchísimo más banales como es Facebook. Cuando alguien abre Facebook, lo que te muestra Facebook lo hace en base a un algoritmo de inteligencia artificial que lo que dice qué te va a interesar a vos Netflix también. en este momento. Netflix cuando te recomienda. Amazon. Clientes que compraron esto, les interesó tal otra cosa. Eso que se llama los motores de recomendaciones. Uh-huh. Pero hoy, desde eso hasta hoy una empresa puede, imaginemos que somos una empresa que tenemos decenas de miles de clientes. Uh-huh. ¿Ah? Nosotros, viendo la información pasada de nuestros clientes, podemos predecir qué de todos nuestros clientes, cuáles de nuestros clientes los podemos perder en los próximos 6 meses para hacer algo específicamente con ellos. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es el tipo de inteligencia que podemos generar analizando volúmenes de información para entender comportamientos futuros. Y podríamos seguir contando. Minority Report. Bueno, ahí está, exacto. Pero es fascinante el tipo de cosas que podemos hacer. Y por otro lado, es muy importante entender el tipo de cosas que podemos hacer. Ya sea, y si me pongo por ejemplo del lado de una empresa, entender el tipo de cosas que podemos hacer para entender qué están haciendo, qué van a hacer seguro el resto de las empresas. Hay alguien más, que yo no lo hago, hay alguien más que seguro lo va a hacer. Bueno, y ahí podemos entrar más del lado
Entrémosle, quieras. porque también es algo para mí tan fascinante como inquietante. Esta cuestión de tener que quebrar y a veces innovar por competir, Ujú. ¿no? Porque hay como diferentes clases me parece que de innovaciones, es algo que no lo tengo como rumiado. Pero eso de lo tengo que hacer primero, muchas veces lleva como a modelos o a proyectos que Ujú. son rengos, Ujú. que son totalmente imperfectos, pero tenés que hacerlo vos Ujú. porque es un statement empresarial. Totalmente. Sí. Pero también hay una realidad que es, eh, hoy en todo el mundo hay un fenómeno alrededor del emprendimiento. Ujú. ¿Ah? Lo podemos decir en forma más cool, Sí, startups, lo que sí. sea. Yo trato de desmitificar algunas palabras que encasillan demasiado, pero respecto al emprendimiento. ¿Tá? Y respecto a... en eso y hay muchas organizaciones, y hay prácticamente todos los países tienen determinadas organizaciones, inclusive esfuerzos gubernamentales o públicos para fomentar el emprendimiento. Sí. Y eso lo que genera es un montón de gente pensando todo el tiempo en cómo cambiar el status quo de los negocios actuales. ¿No? Entonces, cuando vos te pones ahí del lado de una empresa y vos decís, vos estás muy cómodo, vos tenés clientes fieles y haces las cosas muy bien, pero tenés que pensar que hay 20, 40, 80 tipos que están todo el tiempo pensando en cómo atender mejor a tus clientes, cómo cambiar la expectativa de tu cliente para que... Hay un Es ejemplo... aprovechar las grietas del sistema. Exacto, y hay un ejemplo que para mí es extraordinario, lo comento varias veces, que es en el Reino Unido, en Inglaterra, Ujú. una empresita que se llama Monzo, es una empresa de unas 30 personas, que los tipos consiguieron la licencia del Banco Central de Inglaterra para operar como un banco, y los tipos operan como un banco, proveen servicios de cuenta de pago de sueldo como un banco, y en consecuencia compiten con un banco que tiene las sucursales, que tiene las cajas fuertes, que tiene los cajeros, que tiene los guardias de Sí, seguridad, y que su tiene todo. estructura es nada. Su estructura son Ligerita. 30 tipos. Sí. Los tipos dicen que el costo para ellos de administrar una cuenta de pago de sueldos es el 2% de lo que le cuesta a un banco, ¿no? Y los tipos tienen la licencia del Banco Central para operar como un banco. Entonces vos decís, ahí es... La competencia viene de lugares completamente inesperados. Sí. Porque vos estás parado en un banco y vos decís, ¿qué miro? Miro los 5, 4, 3, 6 bancos que tengo grandes alrededor y miro qué están haciendo ellos. Ahora cuando te viene... Y así podríamos seguir con ejemplos y ejemplos y Sí, ejemplos. bueno, así se dio Netflix. ¿No? ¿Vos te acordás cuando se funde Blockbuster? Que dicen, no, Blockbuster se fundió por la piratería. No, señor. Blockbuster se fundió porque no le dio bola a dos amenazas que había en aquel momento. Una era Netflix, cuando Netflix decide empezar a ofrecer su catálogo de películas para alquilar por correo y no te cobraban multa porque vos entregabas tarde, Ujú. ataca el modelo Blockbuster, que el modelo Blockbuster vivía esencialmente de las entregas tardías, Claro. ¿no? Estrenos y entregas tardías. Y acá, obviamente funcionó en Estados Unidos porque funciona bien el correo. En Uruguay se hubieran fundido Blockbuster. Y después arman esa plataforma. En paralelo salen estas como si fueran máquinas expendedoras de películas en supermercados. ¿Te Ujú. acordás que estaban Sí. por todo Estados Ujú. Unidos? Que se llamaban Redbox. Que también Blockbuster no le dio bola y fue un hit. Si vos ves el estadounidense que no quiere, estadounidense medio me parece, que no quiere interactuar con nadie, que va de pantuflas y pijamas al mercado, es perfecto. Claro. Para ese mercado es perfecto. Capaz que para acá le rinde más la charla, no sé cómo se comporta el uruguayo medio, pero digo, el estadounidense medio es de un atrevimiento lo que acabo de decir porque es gigante Estados Unidos. Me parece algo que he visto muchas veces, eso de... Cuando tuve familia que vive en Estados Unidos, Claro. iba seguido, o sea, he visto eso en muchas ciudades. Pero fíjate vos en esto que decías de innovar. Sí. ¿Ah? Este es el caso de Netflix. Ujú. Los tipos cambian 3 veces radicalmente, porque su primer negocio era la entrega de, Sí, la entrega de los por DVDs correo. y eso, como decís vos, que no te cobran la multa. Después los tipos se dan cuenta que ese negocio no va a ir más y salen con el negocio del streaming. Sí. Pero aparte, claro, ¿por qué salen en ese momento? Porque hay un montón de variables de contexto. O sea, el costo del ancho de banda, la disponibilidad del ancho de banda. O sea, no es que 2 años antes o 2 años después se hubieran dado un golpe grande. O sea, salen en el momento Sí. justo. De hecho, en ese momento cometen, te debes acordar, cometen un error grave que es separan parte en la empresa en dos y se les armó un lío bárbaro. Sí, es verdad.
Parten la empresa en dos y es histórico porque partieron la empresa en dos y a los 6 meses la juntaron de vuelta. Pero el hecho es, ese es su segundo gran cambio. Y su tercer gran cambio, el empezar a generar contenido. Por Pasan supuesto. a ser completamente disruptivos en generar contenido. Y la primera temporada de House of Cards, cuando hacen el streaming, debes haber escuchado, y bueno, para la gente que lo busque y lo escuche, el discurso que da Kevin Spacey en la Asociación de Actores. Sí, en ese momento lo vi. En su momento era extraordinario, donde el tipo dice cómo fue su diálogo con Netflix y cómo con cualquier otra productora le hubiera llevado a hacer un piloto, ¿verdad? Y cuando tiene la charla con Netflix, Netflix le dice: esto que nos estás diciendo, sabemos que va a funcionar, hacemos la temporada completa. Y cambió el modo en que vemos temporadas, porque ahí nace el binge watching, ¿no? Exacto. Eso de ver de una, como si fueras bulímico, ¡prá! Meta la temporada. Y también con House of Cards tuvieron conflictos porque hicieron una adaptación de esta serie que es inglesa, y había mercados en los que no tenían los derechos. Ajá. Eso lo llevó como a radicalizarse en generar contenidos originales propios, que es el modo de controlar el juego globalmente. Ujú. Y vos, si ves ahora, Netflix ha ido perdiendo catálogo de películas, Ujú. ha ido ganando en catálogo de series y de comedia, de stand-up. Ujú. Y hay un fenómeno para mí que es muy interesante en Netflix, que es el de Adam Sandler. Ujú. Adam Sandler es el único producto de Netflix que funciona excelente de modo global. Mirá. El único. A Netflix le pasa, esto lo sé porque The Hollywood Reporter hace mesas todos los años antes de la entrega de los Oscars Ujú. con productores, directores, actores, etcétera. Y esta última mesa redonda estuvieron las cabezas de diferentes plataformas, dentro de la cual estaba Netflix, y contaban eso, que en general funcionan muy bien los productos que son locales. Capaz Ujú. que la serie que produce Netflix para Inglaterra funciona mejor que una serie que tiene Netflix Estados Unidos en Inglaterra, lo mismo pasa en Francia, etcétera. Pero las películas de Adam Sandler, Ujú. que son películas que están al nivel de las de Olmedo y Porcel, y lo digo con mucho respeto y cariño, son un gol. Y por eso es que sigue estrenando directamente sus películas en Netflix. Y ¿Y bueno, él tiene contrato ahora de exclusividad con Netflix o algo de mira, eso? ha hecho un par de películas, creo que sí, que está en Mirá. contrato de exclusividad con su productora que es Happy Madison. Ujú. De exclusividad, me imagino que las películas protagonizadas por él, porque Ajá. creo que Happy Madison hace cosas más grandes. Ujú. Y después lo que han hecho para poder competir es comprar especiales de comediantes indios, Ujú. que eran un hit Mirá. en YouTube. Ujú. Amazon también ha hecho eso. Y es fascinante. A mí, a veces es como que me ahogo pensando en todas las chances que hay de hacer cosas más allá del mercado nuestro. Me acuerdo hace unos años estoy exagerando. Hace un año, Gabriel Turiele, que es un uruguayo que es el creador del sello Contrapedal, que hoy creo que es el presidente de la Asociación de Managers de América, Ujú. él me hablaba de como de las virtudes de tener diseñadores gráficos venezolanos. Ujú. Calidad, costo, Ujú. ¿no? El valor al que está el dólar en el mercado negro en Ujú. Venezuela. Ujú. Y a veces vos buscas proveedores, no digo vos que vos tenés una mentalidad, me imagino que a consecuencia de tu labor que es como mucho más grande, pero el uruguayo medio piensa en soluciones cercanas. Ujú. No, con Cacho, que es amigo de Camila, que vive acá, cerca de la cuadra, y lo veo en el bar. Cuando capaz que tenés una solución que es mucho mejor y perfecta para tu proyecto Ujú. en un país contiguo o en un país que está en la otra punta del mundo. Sí, así es que hay varias plataformas online que te permiten contratar a alguien que haga tal cosa Sí. y ese alguien que haga tal cosa, primero, funciona tipo una subasta en la cual mucha gente te dice por cuánto lo hace y puedes terminar ahí contratando a alguien que no tenés ni idea, en algún momento tendrás, digamos, pero en el momento que es alguien, no importa en qué lugar esté, en todo caso lo que importará es su reputación online en esa plataforma de que también hace su trabajo, ¿no? Sí, después hay plataformas que me tienen loco, como Hit Record, que es la plataforma de Gordon, ¿cómo se llama? Se llama Joe Levitt, Joseph Gordon-Levitt, se llama él. Vos haces una canción, la subís a la plataforma de él, que se llama hitrecord.org. La agarra, yo que sé, en Suecia, una mina que le gusta dibujar, hace dibujos basados en tu canción. La agarra un chino que le gusta animar, vuelve a tu canción como un videoclip animado basado en lo que dibujó esta piba en Suecia Mirá. y genera como una especie como de
proyecto creativo que es una bola de nieve que termina en lugares increíbles. Se han editado discos, libros, tienen un programa que tiene un par de temporadas ahora que se llama Hit Record TV, que está buenísimo. Y es todo un proyecto colaborativo que siempre explicita los colabores que hay, que tiene un modo que es súper transparente en cómo dividir las ganancias de los proyectos. Ujú. Y es fascinante, Mirá. porque vos desde este rinconcito, desde la nada, de un lugar que es irrelevante, un país Uruguay que lo confunden con Paraguay, que a veces no saben a dónde quedan, ni siquiera los brasileros, ni te digo un estadounidense. Yo una vez convencí a un estadounidense que quedaba al lado de Hawái, Uruguay, y me lo creyó. No sé, es como genial, porque te permite pensarte más allá del lugar en el que naciste por azar, Ujú. porque Totalmente. naciste por azar. Absolutamente. Y eso es sumamente positivo, o sea, bien Skynet ahí, poroto para Skynet. Totalmente. Che, ¿y vos cómo llegaste a hacer lo que haces hoy? Vos estudiaste ingeniería de sistemas, me imagino, Sí, estudiaste acá en Montevideo. sí, ¿Y cómo se hace contacto entre esta empresa gigante, Microsoft, y un montevideano? sí. ¿Cómo es esta historia? Que esta historia me imagino que es zigzagueante, como todas las Totalmente. historias, Sí. pero que claro, si uno se centra solo en tu cargo, ¿Mm? que reiterarlo, ¿cuál era? Director de Tecnología e Innovación para Latinoamérica. Temblor de vuelta, temblor absoluto. Se centra en eso y claro, parece como la historia de un ganador, pero es no ver con justeza, no ver con complejidad. Sí, Esta historia que debe ser para nada lineal, de idas y vueltas. sí. Estoy en el micrófono, Eduardo. Lo primero que diría es para nada planificada. O sea, yo siempre, mientras que decías eso, me hacías pensar algo que yo me lo reitero varias veces, que yo creo poco en planificar 3-4 años para adelante, digamos. Inclusive creo poco planificar menos que eso. Que no te escuche Bill Porque, Gates, ¿eh? ¿eh? Que no te escuche Bill Gates. Pero, porque la realidad, para mí después la realidad te muestra eso en el sentido que yo miro en cualquier momento las cosas que estoy haciendo, que he estado haciendo, si 2 años antes me hubiera imaginado eso, y no. Muchas tienen que ver por cosas que he construido y muchas porque el contexto cambia, las oportunidades surgen y uno tiene que estar más o menos listo para las oportunidades, pero hay muchas cosas que uno no controla y no hay que engañarse. Yo lo que siempre he querido y lo que siempre me he enfocado desde que empecé la carrera, el primer año de mi carrera, armamos la primera empresa con quien fue mi socio durante 5 años y hoy somos como hermanos, después de 5 años trabajando y estudiando juntos. Esto era en el 96 y para una de las cosas que hacíamos instalaciones de internet en las casas y le enseñamos a la gente cómo utilizar el servicio de internet en aquel Mirá. momento que era Totalmente nuevo. completamente nuevo. Sí. La gente no sabía Alienígena cómo era. enchufar el módem, cómo conectarse a internet, entonces nos enfocábamos mucho en dar un servicio, muy buen servicio y personalizado, y 24 horas te atendíamos las dudas que tuvieras. Entonces, desde aquel momento en el cual ese año ya estudiaba la carrera, teníamos la empresa con mi socio, empecé a dar clases al segundo año. Siempre lo que me enfocaba era en aprender cosas que creía que me iban a servir de alguna forma un poco más adelante. Y es de esa forma en la cual he pensado siempre. Y en todas las cosas que hago y todos los años, ya sea a través de emprendimientos nuevos con los que me vinculo, un curso en la universidad nuevo que empiezo a dar, o cambios en mi rol dentro de Microsoft, pero como que siempre lo que pienso es siempre hacer algo que me tenga de alguna forma mejor preparado para lo que venga después, sin tener muy claro qué va a venir después. En muchos casos eso viene por el lado de conocimientos, en muchos lados eso viene por el lado de trabajar con gente, ¿no? Creo que de las cosas que soy más agradecido de la oportunidad que he tenido de trabajar con gente súper interesante. Mucho porque me ha tocado por mi rol en Microsoft, mucho porque gente con la que nos hemos conectado y hemos tenido la empatía de ponernos a hacer cosas juntos. Yo he aprendido, insisto, y porque de vuelta lo considero así, la enorme suerte de trabajar con gente súper interesante de la que he aprendido muchísimo. Entonces, ¿cómo llegué hasta acá? Te diría, llegué pensando de esta forma siempre. Después,
estando dentro de Microsoft es una empresa en la cual claramente se valora el trabajo y se valora los resultados, sobre todo los resultados desde el punto de vista del impacto que uno puede generar. Y fui teniendo múltiples tipos de roles y bueno, y acá estoy hoy para no hacer aburrida la historia. Pero como digo, creo, para mí lo más rescatable, creo lo más interesante de compartir es el cómo uno puede ir preparándose y ir incorporando conocimientos, experiencias, muchos de ellos, insisto, que salen de las personas con las cuales uno trabaja y de las personas con las cuales... Y esto no es trivial porque para que eso suceda uno tiene que estar abierto a eso, digamos. Uno no es solamente... Si nosotros nos sentamos a trabajar todo el día juntos, podemos aprender un montón uno del otro o no. Sí. Y creo que requiere mucho de actitud, de foco, de preguntar, de ser humilde para entender qué cosas uno puede aprender, entender, estar siempre abierto al feedback que alguien más te pueda dar. Yo lo resumiría un poco de esa forma. ¿Conociste a Bill Gates? Sí. ¿Y? ¿Pudiste charlar? ¿Pudiste tener un primero, momento de diálogo? ¿Me dejas sacar de decir algo? Sí. Porque siempre que me preguntan si conocí a Bill Gates me siento incómodo. ¿Por qué? Porque en cierta forma me parece como algo muy banal. De hecho me ha pasado alguna vez que... A mí me parece banal, ¿sabes por qué? Ayúdame. Porque me ha sorprendido muchísimo cómo se ha parado en relación a su riqueza él y su esposa. Entonces es como una cara que va en contra de... Es una faceta que va en contra de la imagen que se tiene de Bill Gates, ¿no? De cómo se tienen a las cabezas de empresas tecnológicas exitosas. Pienso en uno de estos podcasts de Recode, en los que lo entrevistan a él y a su señora, y cuando cuentan su gestión de convencer como a otros líderes empresariales de cómo utilizar su riqueza, de cómo volcarla socialmente, no me parece para nada menor. Porque me parece que ese lado, que es, capaz es una exageración, pero revolucionario. Entonces, si vos podés tener una charla que vaya más allá de lo empresarial, que te digan, bien vos, uruguayo, con ese Bill Gates, no sé, no me parece que sea como menor ni que dé para que yo lo siento es que trivial, lo siento como muy menor el hecho de yo haberlo... sí, estuve en digo, más allá de una mano. Y en algunas reuniones de poca gente. No, nunca tuve una charla directamente con él uno a uno. Creo que sí es súper interesante lo que comentás vos y es el enfoque que le ha puesto al uso de su dinero, pero también de su intelecto y de sus contactos. Es decir, la cantidad de gente que ha sumado a su iniciativa, su foco en erradicar la malaria y ponerse como objetivo el erradicar la malaria, la cantidad de research, de investigación que hay alrededor de salud, 100%, y su decisión de decir, si yo tengo todo este montón de dinero, pero todo este montón de dinero va destinado a esto. Entonces, creo que es tal cual como comentabas vos también, que hay que desmitificar un poco eso de, está bien, creó una de las compañías en su momento la más valiosa del mundo y la segunda compañía de más valor del mundo. ¿Cuál es la primera? Apple. Apple es la número uno. Lo decís con dolor. Apple. No, que no tengo. Entonces, y que de hecho, cuando uno lo escucha hablar, como decís, es bien interesante la perspectiva. Hay una frase que de hace algunos años, dando una charla por la fundación, el World Economic Forum, en la cual, porque me quedó grabada, me pareció, y después, de alguna forma, esta frase me hizo pensar en algunos proyectos sociales en los cuales estaba trabajando en Uruguay. El tipo decía, we have to see the people behind the numbers. Y el tipo lo que decía es, cuando vos decís que 1000 personas sufren de X cosas, es como que queda ese número perdido ahí. Si son 1000 o son 2000, es un número. Ahora, cuando vos decís, es tal persona que tiene esta familia, que tiene 2 hijos, la sensación es completamente distinta, ¿no? Y la respuesta de la gente también es completamente distinta. Y es también ponerse en entender la solución, la situación que hay de fondo ahí. Entonces, we have to see the people behind the numbers, es algo que... De hecho, es una frase que la tengo. Me la tatué en la espalda. Claro. Sí. Además, estaba muy interesante porque esta cara de Bill Gates va en contra de como la cantidad de como empresarios exitosos excéntricos que hay,
que estamos en un pico, Ujú, en un ujú, pico, sí, en la tecnología, pero un pico. ujú, Eh, la serie esta, Silicon Valley, sí, de HBO, juega mucho con esa ujú, excentricidad que es germinal, que es pequeñita, ujú. ¿no? Eh, pero, no sé, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el uno de Tesla? Elon Musk. Elon Musk. Ujú, Brutalmente ujú, excéntrico ujú, es. Es una clase de excentricidad que quizás es menos de gurú admirable y polémico a los Steve Jobs, que lo veían como si fuera eh, el norte de la verdad, muchos. ujú. En el caso de él es como claramente una persona que tiene un norte utópico gigante. O sea, la cantidad de proyectos que tiene Tesla, que tiene este hombre, Que o sea, tiene más allá de Elon Tesla, Musk, sí, perdón, que tiene exacto. él, porque Ujú. tiene Tesla, PayPal, eh, SpaceX, SpaceX, que es una Solar City, demencia, Solar claro. City. Ujú, No puedes creer. ujú. Hay un documental que está ahora en Netflix, Sí, el de ujú, sí, Herzog, en ujú. el que hablaba con él. Es una locura, ¿viste? Y yo pensaba, bueno, claro, ¿cómo no va a ser excéntrico una persona que tiene todos estos sueños, que los concreta? Es excéntrico porque es diferente. Es claramente diferente. Unamos esto con algo de lo que decíamos al Sí. principio, ¿no? Me gusta que estés vos para unir estas cosas porque yo tengo que ramificarme. Muchas gracias, Edu. Lo que Sí, decíamos de. Fíjate el impacto de estas cosas que están sucediendo, ¿no? sí. Eh, y si construyamos sobre este caso que decíamos recién. El tipo está. La generación de. Tiene una de las empresas de generación de energía solar más importantes del mundo, que es Ujú. Solar City, la cual Tesla la acaba de comprar. Junto con Panasonic están fabricando la fábrica, o terminaron de fabricar lo que se llama la Gigafactory, que es la fábrica de baterías de última generación más grande del mundo, como una forma de, porque el problema de la energía solar es que si no la capturas en el momento que haces con ella, entonces para eso tenés que tener baterías y tenés que ser muy eficiente, porque las Claro. baterías son muy contaminantes. Y aparte de eso, Los él, autos eléctricos con Tesla ha revolucionado el mercado, ¿no? totalmente. En determinados países. Ujú, pero ¿No? Que te ofrezcan la chance de cargar ahí, paf, en cualquier lado. gratis. Por eso, que Tesla haya armado la infraestructura y que te diga, quédate tranquilo, te vendemos los autos y además proveemos la solución para que puedas moverte por la ciudad. Totalmente. Y vas y lo enchufás. Una locura es De hecho, eso. siguiendo con el nivel de locura, en Estados Unidos la gente compra un Tesla por 3 años por adelantado. Tienen 3 años de fecha de entrega. No te imaginas, estás comprando el auto hoy que te van a entregar en 3 años, en un mercado donde la disponibilidad de autos Sí, infinito. está, Y además en un mercado en el que no está bien visto, entre comillas, el auto eléctrico. ¿No? Porque viste que hay como en el discurso machista un vínculo entre el auto en combustible fósil. Claro. Pero tenés el auto, pero eso es viste, un blando. claro, si no quemas unos dinosaurios. Claro, claro. Hay que quemar dinosaurio, de comer hamburguesa grasosa. Claro. Sí. Pero y al mismo tiempo estar mejorando la eficiencia de los viajes espaciales con el objetivo Colonizar. de colonizar. Dar una alternativa a la Eh, humanidad y por supuesto también desarrollar, me imagino, que negocios mineros por fuera de la Tierra. Sí, y ahí hay uniendo cosas de la comunidad humana bien interesantes. Alien es esto, te la tiro ya. Claro. Alien. Ya van a llegar, ya van a Sí. llegar. Jeff Bezos, Sí. el CEO Amazon. de Amazon, que tiene también su proyecto espacial Sí. y que tiene una mirada radicalmente distinta. Y que interesantemente, son los dos que tienen los proyectos espaciales privados más fuertes. Y la mirada de Jeff Bezos, que es similar a la de Elon Musk en el sentido de que la magia del tema está en que los cohetes sean reusables, porque ese es el costo más alto. Pero lo que dice Jeff Bezos es, yo no quiero sacar a la humanidad de la Tierra, yo lo que quiero es sacar a las industrias de la Tierra. Y lo que el tipo dice es, si yo logro poner una industria en el espacio, una fábrica en el espacio, donde tengo luz solar el 100% del día, ya no es, si la quiero alimentar con luz solar en la Tierra, tengo 12 horas, si la tengo allá, bueno, pero si la tengo en el espacio, tengo... Y la mirada radicalmente distinta de decir, yo lo que quiero es sacar las industrias de la Tierra y dejar el planeta limpio. Entonces, más allá de que son claramente visiones extremadamente ambiciosas, creo que la realidad en la cual estamos hoy es que hay gente que tiene estas visiones y que tiene los elementos, la capacidad de inversión y principalmente la tecnología como para poder llevarlas adelante. Creo que eso es... Por eso vuelvo a Bill Gates y a mi pregunta que te sonroja.
es porque me parece que al final esta gente, o sea, cuando te preguntan es porque esta gente funciona como una especie de virus que te cambia la perspectiva sobre la realidad, Ujú, intercambiar con ellos. ujú. Bueno, puedes volver Sí, totalmente. a pensar Totalmente. el mundo como antes, Ujú, cuando te enfrentas a ellos, ya sea por un documental, por una entrevista que leíste. Son un virus. ujú, O sea, hay algo que queda instalado en ujú. vos que te hace como pensar como en otros Totalmente. caminos, ¿no? Totalmente. Así como la marihuana buena te permite tener pensamientos laterales que son interesantes, Ujú, esta gente también para mí ujú, opera por ujú. ese lado. Porque está bien, es ambicioso, puede pasar adelante, pero ¿por qué no? Claro. Y además quizás, yo qué sé, pongamos que no llegan a su objetivo, pero igual lo mismo que te vas a ver si querés nadar hacia el horizonte. No vas a llegar al horizonte, Ujú. es inalcanzable el horizonte, pero avanzás. eh, Totalmente. O sea, va en una dirección. exacto. Ujú. Y por eso es que no me parecía menor, porque es una de las figuras claves del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Sí, Indiscutible. sí. Y eso no es una chance menor, es algo que es como para narrarle a los nietos. No, y a ver, y construyendo sobre eso, sí, lo que me pasó cuando tuve la posibilidad de interactuar es que me imagino una persona completamente sencilla, y que de hecho sí, vive en Seattle y van a comer hamburguesas a lugares de hamburguesas, o sea, es extremadamente natural la vida que tiene, ¿no? Claro, capaz que es porque no tenés nada que demostrar, capaz que tenés como la paz de lo que Ujú. edificaste y tenés claro el rumbo de hacia dónde vas. Y eso quizás te permita no caer en tonterías. Sí. Hoy hay algo que sugeriste que lo dejamos pasar, pero quiero volver a ello, Ujú. que es el tema de tratar de pensar como te piensan los de afuera. Y lo explico mejor. Cuando trabajas en Microsoft, vos sos el establishment. Ujú. Cuando vos sos el establishment, vos proyectás sombras. Y además sos el establishment porque sos una empresa exitosa. Entonces es difícil cuando uno va por el camino del éxito considerar eh, otros caminos Ujú. para seguir siendo exitoso. Pero las empresas de tecnología tienen eventos en los que suman como las miradas laterales, esto de los hackathon. Ujú. Invitar a gente a que hackee. Sí. Es brillante, estás Sí. invitando al enemigo, entre comillas. Ujú. Hoy es el capítulo de las comillas. Ujú. Todo comillas. Todo comillas. Hubo otro capítulo que fue el capítulo del concepto orgánico. Hoy es todo comillas. Pero vos invitas a ese supuesto enemigo en cursiva y para que te ataque y te obliga como a repensarte. Buscas talento por Ujú. fuera de los lugares tradicionales. Absoluta. Y eso pasa en una compañía como Microsoft y pasa para no poner nombre, pero pasa en un banco o en la telefónica más importante de un país, que en esto que hablábamos hace un rato de la necesidad de innovar, pero saliéndonos del cliché, de la obviedad, del eslogan que es fácil de decir, es la necesidad de innovar real. De vuelta, podemos ver 25 ejemplos que te van a te van a demostrar eso. Y muchas veces esa innovación no sale de adentro, por varios motivos. O porque por el tipo de empresa que sos y por el paradigma que la gente tiene de tu empresa, hay ciertos perfiles que no vienen a trabajar a tu empresa. O porque la gente que ya está en la empresa ya tiene ciertas estructuras mentales que no le permite pensar Claro, quedan como si seteados. Claro, exacto. Y ese es uno de los... Y yo es algo con lo cual lucho todo el tiempo, bien, entre comillas, Ujú. dentro de la empresa, que es el siempre lograr tener la perspectiva de lo que pasa afuera. También es uno de los motivos por los cuales hago muchas cosas y se lo digo, ahora estuve en Colombia la semana pasada, pues, contraté a una persona nueva y le decía, no te dejes, no dejes que todo lo que pases a ver lo veas a través de los lentes, en este caso de Microsoft, pero pasa cualquier compañía grande es muy fácil que te absorba la forma en la cual ves las cosas. Es muy fácil y pasa muy rápido. No, Y además hay una cultura, me imagino, institucional de la que estás orgulloso, entonces es difícil no abrazarla. totalmente. Y empezás a analizar las cosas como y empezás a dejar de ver lo que pasa afuera, lo que piensa la gente afuera, lo que piensa tus clientes, lo que piensa tu competencia, los fenómenos que se están dando afuera. Y luego ahí, por eso defiendo y incentivo mucho el realizar actividades, que la gente haga cosas que estén fuera, porque es una forma de mantener esa perspectiva. Pero volviendo, que me fui de tema, sí, hoy las empresas buscan esto que decías, como decías vos, lo de los hackatones,
buscan distintos tipos de iniciativas que le permitan que gente de fuera de la empresa venga y aporte ideas, de feedback, eventualmente genere innovación. Y lo vemos, como decía, en todo tipo de empresas y particularmente empresas grandes que se enfrentan al enorme desafío de no lograr innovar. ¿Pues sabes si en Uruguay hay empresas que apliquen eso? Sí. De hecho, ahora digo el nombre porque lo hicieron público. El segundo semestre del año pasado, Itaú organizó en Uruguay un hackathon para traer ideas. Y podríamos comentar varios más. Pero digo, sí, o sea, hay empresas. Los bancos, la industria financiera en sí, es una de los sectores, llamémosle, empresariales que tiene un nivel de amenaza importante por los startups. Tiene otro nombre que es FinTech, de Financial Technology, que desde este caso que contábamos en Inglaterra hasta N emprendimientos que lo que buscan es tomar una partecita del negocio financiero, ya sea de transferencia de dinero, ya sea de préstamos, ya sea de pagos online, y podríamos seguir enumerando. Entonces, sí, esto está sucediendo en Uruguay. Fascinante. Esto está sucediendo en Uruguay. Sí. Y contame a un civil que está perdido, que está sin norte, en la oscuridad, con linterna sin pilas, ¿qué está pasando que es increíble desde tu perspectiva? ¿Qué evento es así como clave del que no somos conscientes las personas que estamos lejos del mundo tecnológico, informático? Capaz que me decís, mirá, está esto es increíble, no sé cuánto, nada. ¿Qué es? Si es que se puede contar, capaz que tenés un secreto de estado que no puedes narrar, pero... No, por suerte no tengo, no. A ver, yo creo que sin duda el fenómeno más importante paraguas, y ahora lo contamos en algunos ejemplos concretos, es el fenómeno de la inteligencia artificial, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque hoy por la mezcla de tres cosas. La primera es el estado del arte de la teoría alrededor de la inteligencia artificial. Lo segundo es la cantidad de información disponible, histórica, de lo que quieras. Y lo tercero es la capacidad de procesamiento que tiene la tecnología hoy. Entonces, esto hace cosas como, por ejemplo, que nosotros hoy podamos darle a un sistema, a una aplicación, una foto y que el sistema me describa qué hay en la foto. Eso lo que está haciendo está emulando el comportamiento del ojo humano. Es decir, yo hay un ejemplo que uso en mis conferencias, que pongo una foto de mi perra boxer y muestro como lo que me dice es: esto es un perro, es un mamífero, está sobre el pasto, está caminando, el pasto es verde, y eso es solamente de mirar la foto. Cuando nosotros, y esto uno lo describe de esta forma y es meramente tecnología. Ahora, si vos pensás que esto mismo lo pudieras poner en los lentes de alguien que tiene poca visión y que le pudiera ir describiendo lo que tiene hacia adelante, o cuando esto lo llevamos a el reconocimiento de voz y el reconocimiento de texto. Hoy una funcionalidad que es muy poco conocida, pero hoy Skype tiene capacidad de traducir en tiempo real. O sea, hoy vos podés llamar a alguien en Alemania. ¿Sabes que no lo sabía? ¿La versión gratuita también? La versión gratuita, se llama Skype Translator. ¿Qué hace? Probalo, porque vos agarrás, yo te hablo en inglés o en español, porque uno dice inglés porque esto funciona solamente. No, vamos a hablar entre alemán y español. Yo te hablo en español, eso interpreta lo que dije en español, lo transforma a alemán y te lo dice a vos en alemán. Y vos contestás en alemán, lo interpreta, lo traduce, y lo interesante es que Esperemos que no sea como el traductor de YouTube, Bueno, te iba a decir exactamente eso, que la traducción no es una traducción lineal, ahí está la magia. La traducción es una traducción contextual, con lo cual, como si fuera intérprete. Exactamente, es capaz de entender en el contexto. El año pasado, el segundo semestre del año pasado, este es un hito, como decías, hitos, segundo semestre del año pasado, y esto fue Microsoft Research, se llegó a la primera versión de un sistema que logra interpretar la voz humana con el mismo porcentaje de error que tiene el oído, que es 5,6%. O sea, se logró llegar a ese 5,6%, que es el porcentaje de error. Demencia. Entonces, quiere decir que cuando pensamos en la interacción del humano con la tecnología, ahí hay un fenómeno extremadamente poderoso. Y eso está cambiando
cosas muy profundas, como el hecho de que la tasa de búsquedas, cuando uno hace una búsqueda en internet, un search en internet, la tasa de búsquedas escritas está decreciendo y está creciendo la tasa de búsquedas por voz. Y eso tiene un enorme impacto en el negocio de la publicidad, porque cuando vos haces una búsqueda por voz no te puede dar 10 resultados, de los cuales 3 de esos son resultados pagos. Entonces, las ramificaciones que van teniendo cada uno de estos fenómenos, bueno, son súper interesantes. Hay una pregunta que no te hice y es la pregunta clave para despedirme en paz. Hablamos de trabajo, del deporte como algo, un camino sanador para seguir adelante, del hacer múltiples cosas. Me imagino que debes dormir muy poco. Pero, ¿cómo administras tu tiempo libre? ¿Qué hace una persona que está todo el tiempo vinculándose con tecnología en su tiempo libre? Primero, no duermo muy poco, trato de cuidar las horas de sueño. No, pero no. Suena así como sobrado el tiempo, no, para nada. Simplemente trato de ponerle cierta atención. Trato de dormir 6 horas como mínimo. Pero simplemente porque estoy convencido que tiene efecto, o mejor dicho, me doy cuenta del efecto que tiene cuando la duermo. O sea, bienvenido a mi terreno. Tiene sus consecuencias. Yo llevo años naufragando sin dormir. Sí. Entonces, simplemente por eso, pero lo que quiero decir es algo al cual con el tiempo he aprendido a prestarle más atención. También, como todo, uno va aprendiendo de sus ciclos. Sabés que 2-3 días podés estirar durmiendo poco, ¿verdad? Pero sabés que eso cae, ¿no? En algún momento cae. Tiene costo. Exacto. ¿Cómo administro mi tiempo? Primero hay algo súper importante que es, soy muy disciplinado en cortar los tiempos. Es decir, cuando decido cortar porque voy a dedicar tiempo con mi hija y voy a jugar con mi hija, es porque es ese tiempo, o sea, no va a haber nada que vaya a interrumpir ese tiempo, o cuando estoy con mi pareja, o cuando estoy con mis amigos, o cuando estoy con mi familia. Intento ser muy, muy disciplinado. Siempre hay excepciones, estoy hablando de generalidades, siempre hay excepciones, pero lo que quiero decir es, busco respetar muchísimo ese tiempo. A mí hay algo que hoy es una demencia que me inquieta cada día, diría, que es el fenómeno de cómo las personas dejamos, pero si bien trato, es algo con lo que lucho todo el tiempo, dejamos que nuestro tiempo sea interrumpido libremente. ¿Qué quiero decir? Nosotros estamos acá conversando y porque estamos grabando y por una cuestión de respeto mutuo, etcétera, pueden estar llegando N notificaciones de esto o aquello, y estamos eligiendo obviarlo. ¿Cuánto tiempo las personas pasan en este modo en el cual nosotros estamos compartiendo ahora? Y lo interesante de eso es, y por supuesto que esto que estamos diciendo, hay matices, excepciones y todo lo que queramos, pero es la cantidad de interrupciones que hay hoy de nuestro tiempo. Pero uno puede administrar muy bien su agenda. Pero una cosa es administrar muy bien su agenda, otra cosa es administrar su tiempo vital, llamémosle. Entonces es, en un momento determinado, ¿cuál es mi presente en un momento determinado? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Si nosotros acá estamos teniendo una charla, ya sea porque estamos grabando o porque estamos teniendo una charla de amigos, y llega algo, y vos lo mirás, eso inevitablemente cambia una luz en tu cabeza que hace que durante un periodo X de tiempo le prestes atención a eso, te desenfoques de lo que estamos haciendo. Es la cantidad de cosas que se pierden, o la cantidad de cosas, esto está recontraprobado, cómo esto afecta nuestra productividad. O sea, nuestro cerebro, así como decíamos un rato, que funciona en forma lineal, nuestro cerebro es absolutamente multitarea, y esto está recontraprobado. Ahora, no hay cuestión de género, no, este cerebro es monotarea. Y entonces el cómo se deja muchas veces que factores externos afecten nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro presente. Creo que es la contracara de la comunicación, o de la comunicación, o la sobrecarga de comunicación. Y creo que ahí tenemos que tomar mucha conciencia en cómo administrarlo bien. Y con esto yo no estoy en contra de ningún medio. Lo que estoy diciendo es,
es cómo lo administramos. Sí, usémoslo con inteligencia. Exacto, y cómo respetamos el tiempo y cómo respetamos los momentos. Y particularmente, soy extremadamente, casi voy a decir, obsesivo en el cuidado de eso con los niños, ¿no? Y también con el ejemplo que le damos, ¿no? Y si te digo que es casi que una preocupación para mí por el ejemplo que le damos en ese sentido y insisto, por el cuidado del tiempo y por el cuidado del presente de uno. Dramático, Edu. ¿Serio? Muy serio. Serio, pero porque me parece que es importante, realmente creo que es importante tomar conciencia de eso. Creo que es serio, pero no es grave. El tema es qué hacemos con eso y el tomar conciencia. La cantidad de cosas que hoy hacemos, y esto ya va más para la vida, independiente de la tecnología, la cantidad de cosas que hacemos de cierta forma, en forma inconsciente, y si la pensamos por un minuto, pensamos, ¿por qué estoy haciendo eso? De cosas cotidianas muy triviales, ¿no? Cosas cotidianas muy triviales. Pero vos hablás, yo voy repasando todas las cagadas que me mando. Tipo, tic, 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 tic. Bueno, yo en ese mismo de ciudad las repaso y casi que las anoto mentalmente, entonces las tengo claras. Sí. Como digo, son nuestros, llevando a términos informáticos, son nuestros bugs. Todos tenemos nuestros bugs. Para mí el mejor objetivo al cual podemos aspirar es identificarlos. Y en consecuencia, tratar de tenerlos ahí cuando podemos medio controlados. Eso es lo mejor. Yo creo que no los vamos a corregir, pero los podemos más o menos ahí tener manejados. Me quedo con eso, Edu. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, un placer enorme la charla. Gracias. Este episodio fue presentado por Claro Música. Música ilimitada. Toda la música internacional y nacional en un solo lugar. Recordá que nos podés seguir en @Dopcast y en @MVDNoPod. MB no pod. Nos podés escuchar en SoundCloud, en iTunes, en TuneIn y te puedes suscribir por allí, che. Si te gusta, suscríbete. Y en YouTube acabamos de estrenar Perché mi piace, un pequeño programa en el que te recomiendo películas, series y diferentes shows para ver en diferentes plataformas de video on demand. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube llamado Dopcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima. La innovación no sale de adentro, por varios motivos. O porque por el tipo de empresa que sos y por el paradigma que la gente tiene de tu empresa, hay ciertos perfiles que no vienen a trabajar a tu empresa. O porque la gente que ya está en la empresa ya tiene ciertas estructuras mentales que no le permite pensar. Claro, quedan seteados. Claro, exacto. Y ese es uno de los... Y yo es algo con lo cual lucho todo el tiempo, entre comillas, dentro de la empresa, que es el siempre lograr tener la perspectiva de lo que pasa afuera. También es uno de los motivos por los cuales hago muchas cosas, y se lo digo, ahora estuve en Colombia la semana pasada, pues, contraté a una persona nueva, y le decía, no te dejes... no dejes que todo lo que pases a ver lo veas a través de los lentes, en este caso de Microsoft. Pero pasa cualquier compañía grande, es muy fácil que te absorba la forma en la cual ves las cosas. Es muy fácil y pasa muy rápido. No, además hay una cultura, me imagino, institucional de la que estás orgulloso, entonces es difícil no abrazarla. Totalmente. Y empezás a analizar las cosas como y empezás a dejar de ver lo que pasa afuera, lo que piensa la gente afuera, lo que piensa tus clientes, lo que piensa tu competencia, los fenómenos que se están dando afuera. Y luego ahí, por eso defiendo e incentivo mucho el realizar actividades, que la gente haga cosas que estén fuera, porque es una forma de mantener esa perspectiva. Pero volviendo, que me fui de tema, sí, hoy las empresas buscan esto que decías, como decías vos, lo de los hackatones, buscan distintos tipos de iniciativas que le permitan que gente de fuera de la empresa venga y aporte ideas, de feedback, eventualmente genere innovación, y lo vemos, como decía, en todo tipo de empresas, y particularmente empresas grandes que se enfrentan al enorme desafío de no lograr innovar. ¿Vos sabés si en Uruguay hay empresas que apliquen eso? Sí. De hecho, ahora digo el nombre porque lo hicieron público. El segundo semestre del año pasado, Itaú organizó en Uruguay un hackathon para traer ideas. Y podríamos comentar varios más. Pero digo, sí, o sea, hay empresas. Los bancos, la industria financiera en sí, es una de los sectores, llamémosle, empresariales, que
que tiene un nivel de amenaza importante Sí, constante. por los startups, tiene hasta un nombre que es FinTech, de Financial Technology, que desde este caso que contábamos en Inglaterra hasta N emprendimientos que lo que buscan es tomar una partecita del negocio financiero, ya sea de transferencia de dinero, ya sea de préstamos, ya sea de pagos online, y podríamos seguir enumerando. Entonces, sí, esto está sucediendo en Uruguay. Fascinante. Esto está sucediendo en Uruguay. Sí. Y contame a un civil que está perdido, que está sin norte, en la oscuridad, con la linterna sin pilas. ¿Qué está pasando? Pero esto pasa allá y esa tranquilidad que muchas veces da es, no, esto pasa allá, acá va a pasar dentro de 20 años. Podemos hablar con un montón de tipos de negocios distintos en los cuales esa mentalidad hizo que llegara la ola más rápido de lo que esperaba, ¿no? Entonces, pero como decíamos, creo todo este fenómeno que se está dando tiene así como decías vos, desde el compartir información hasta el concepto de la inteligencia que se está generando hoy. Está bien, hoy uno lee mucho de inteligencia artificial creo que cuando uno ya escucha las dos palabras inteligencia artificial ya le prende la luz en la cabeza de ciencia ficción, ¿no? Y de cosa que está lejos. Sí. Pero es una realidad, y es una realidad llevada a cosas muy del día a día, como por ejemplo el aplicarlo en diagnósticos clínicos en tema de salud, hasta cosas muchísimo más banales como es Facebook, cuando alguien abre Facebook, lo que te muestra Facebook lo hace en base a un algoritmo de inteligencia artificial que lo que dice qué te va a interesar a vos. Netflix también. En este momento. Netflix cuando te recomienda. Amazon. Clientes que compraron esto les interesó de otra cosa. Eso que se llama los motores de recomendaciones. Uh-huh. Pero hoy, desde eso hasta hoy una empresa puede, imaginemos que somos una empresa que tenemos decenas de miles de clientes. Uh-huh. Nosotros viendo la información pasada de nuestros clientes podemos predecir qué de todos nuestros clientes, cuáles de nuestros clientes los podemos perder en los próximos 6 meses para hacer algo específicamente con ellos. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es el tipo de inteligencia que podemos generar analizando volúmenes de información para entender comportamientos futuros. Y podríamos seguir contando. Minority Report. Bueno, ahí está, exacto. Pero es fascinante el tipo de cosas que podemos hacer. Y por otro lado, es muy importante entender el tipo de cosas que podemos hacer. Ya sea, y si me pongo por ejemplo del lado de una empresa, entender el tipo de cosas que podemos hacer para entender qué están haciendo, qué van a hacer seguro el resto de las empresas. Hay alguien más, que yo no lo hago, hay alguien más que seguro lo va a hacer. Bueno, y ahí podemos entrar más del lado de... Entrémosle, porque también es algo para mí tan fascinante como inquietante. Esta cuestión de tener que quebrar y a veces innovar por competir, Uh-huh. ¿no? Porque hay como diferentes clases me parece que de innovaciones, es algo que no lo tengo como rumiado. Pero eso de lo tengo que hacer primero, muchas veces lleva como a... La necesidad de innovar, pero saliéndonos del cliché, de la obviedad, del eslogan que es fácil de decir, es la necesidad de innovar real. De vuelta, podemos ver 25 ejemplos que te van a demostrar eso. Y muchas veces esa innovación no sale de adentro, por varios motivos. O porque por el tipo de empresa que sos y por el paradigma que la gente tiene de tu empresa, hay ciertos perfiles que no vienen a trabajar a tu empresa. O porque la gente que ya está en la empresa ya tiene ciertas estructuras mentales que no le permite pensar. Claro, seteados. Claro, exacto. Y ese es uno de los... Y yo es algo con lo cual lucho todo el tiempo, entre comillas, Uh-huh. dentro de la empresa, que es el siempre lograr tener la perspectiva de lo que pasa afuera. También es uno de los motivos por los cuales hago muchas cosas. Y se lo digo, ahora estuve en Colombia la semana pasada, pues, contraté a una persona nueva y le decía, no te dejes... no dejes que todo lo que pases a ver lo veas a través de los lentes, en este caso de Microsoft. Pero pasa cualquier compañía grande es muy fácil que te absorba la forma en la cual ves las cosas. Es muy fácil y pasa muy rápido. No, además hay una cultura, me imagino, institucional de la que estás orgulloso, entonces es difícil no abrazarla.
Totalmente. Y empezás a analizar las cosas y empezás a dejar de ver lo que pasa afuera, lo que piensa la gente afuera, lo que piensa tus clientes, lo que piensa tu competencia, los fenómenos que se están dando afuera. Y yo ahí, por eso defiendo e incentivo mucho el realizar actividades, que la gente haga cosas que estén fuera, porque es una forma de mantener esa perspectiva. Pero volviendo, que me fui de tema. Sí, hoy las empresas buscan esto que decías, como decías vos, lo de los hackatones, buscan distintos tipos de iniciativas que le permitan que gente de fuera de la empresa venga y aporte ideas, de feedback, eventualmente genere innovación. Y lo vemos, como decía, en todo tipo de empresas y particularmente empresas grandes que se enfrentan al enorme desafío de no lograr innovar. ¿Vos sabés si en Uruguay hay empresas que apliquen eso? Sí, sí. De hecho, ahora digo el nombre porque lo hicieron público. El segundo semestre del año pasado, Itaú organizó en Uruguay un hackathon para traer ideas. Y podríamos comentar varios más. Pero digo, sí, o sea, hay empresas. Los bancos, la industria financiera en sí, es una de los sectores, llamémosle, empresariales que tiene un nivel de amenaza importante, Sí, constante. por los startups. Tiene hasta un nombre que es FinTech, de Financial Technology, que desde este caso que contábamos en Inglaterra hasta N emprendimientos que lo que buscan es tomar una partecita del negocio financiero, ya sea de transferencia de dinero, ya sea de préstamos, ya sea de pagos online, y podríamos seguir. Crear ansiedades, etcétera, por el deporte, sino que quizás también o abrazan gurúes, tipo Michael Jordan, que tenía, creo que Tim Grover era su entrenador, como que después usó Kobe Bryant y Dwayne Wade, que tienen como máximas de vida que abrazan como para, sí, abrazar la presión está bien, tu estado es estar incómodo está bien, ¿no? Que capaz que si vos sos medio megalómano, te rinde muchísimo y te sube tu performance, pero si es una persona normal te quiebra. O hay gente que busca, más allá del deporte, bueno, en saberes milenarios, orientales. ¿Cuál es tu secreto, Eduardo? No tengo secreto. Lo primero que nada es, sí, el deporte para mí es algo importante, es como un momento de liberar la cabeza o concentrar la cabeza en algo. Entonces para mí el deporte es una vía de liberación, digamos. Pero para mí es interesante, una vía. Yo soy extremadamente curioso y me gusta hacer cosas y trabajar con gente con la que me gusta trabajar. Entonces, además de mi trabajo principal, que claramente es mi trabajo en Microsoft, yo tengo varias actividades extras, varios emprendimientos, trabajo en una ONG que me apasiona, mi trabajo en Endeavor y mi trabajo en la universidad. Cada una de esas cosas es como que canalizan distintas motivaciones y distintas inquietudes. Y lejos de generarme un estrés adicional, como implican cambiar la cabeza, cambiar el contexto de la cabeza, eso lo que me genera es una liberación, una distracción y, como te digo, me genera una motivación particular porque me permite trabajar con gente con la que me gusta, aprender de cosas distintas. Aprender para mí diría que de las cosas que más me energizan. Entonces, hay dos cosas que me energizan mucho, que es aprender y compartir conocimiento. Y que es parte de, por un lado, sí, mi rol en la universidad, pero por otro lado, parte de mi trabajo. El porqué de muchas conferencias tiene que ver mucho con eso también. Y me apasiona la idea, estoy yendo un poco de tema, pero me apasiona la idea de, muchas veces me pasa, me comprometo a dar una conferencia de un tema para el cual tengo que estudiar como loco. Y me encanta comprometerme, me encanta poner esa presión y después estudiar como loco para preparar eso. O muchas veces temas sobre los cuales estoy estudiando que van más allá eventualmente de mi trabajo y los transformo en una conferencia como forma de forzarme a ese hito de llegar a algo que soy capaz de compartir con otra gente. Un ejemplo de eso es el tema sobre cómo las personas tomamos decisiones, que lo terminé transformando en una conferencia y que se ha repetido varias veces en varios contextos distintos, pero era el resultado de eso. Me venía estudiando el tema desde muchas aristas distintas y después transformarlo en una conferencia como que es la forma de decir, lo entiendo lo suficiente como para compartirlo, como para poner la cara y hablar de este tema a otra gente que... y entonces un poco eso, te diría que... creo que manejo bastante bien
tanto el estrés como... manejo el estrés en términos de que creo que logro definir en qué cosas enfocarme en qué momento, qué es importante en cada momento. Y preocuparme poco por las cosas que no son importantes en un momento determinado o las cosas por las cuales, aunque sean importantes, no puedo hacer mucha cosa. Entonces logro desprenderme un poco de esas preocupaciones o de ese estrés que muchas veces cargamos, aún sin poder hacer mucho sobre eso. ¿Eso lo aprendiste en tu casa o lo aprendiste sobre la marcha? Sobre la marcha. La vida. Te fue Exacto. acomodando. Los golpes de la vida, te diría que... Mirá, a mí la vida me vive acomodando, pero todavía no he aprendido nada. Sigo todo el tiempo cayendo en lo mismo. Plac, No, plac, plac. Cada tanto te pego un acomodo más Claro. para recordarte, digamos, que no estés cómodo. Claro, Pero claro, sí. claro, claro. Pues sabes que me interesaba muchísimo hablar con vos para tratar una pregunta que es humilde, pequeña. ¿Qué está pasando en el mundo, Eduardo? ¿Qué está pasando que no entiendo nada? ¿Qué está pasando? Va todo muy rápido, Eduardo. Sí. Mirá, hace 3 semanas atrás fui a dar una conferencia, que no Ajá. está en YouTube, así que Sí. sí, a En breve. al colegio de mi hija. Ajá. ¿Y por qué? Porque me sentía un poco en la obligación o la responsabilidad de compartir con el resto de los padres algunas cosas que creo, pero no es irrelevante que yo lo crea. O sea, hice nada más que un mensajero de una realidad, y es la realidad de a la velocidad que está cambiando el mundo, y todas estas cosas suenan como muy poéticas o muy buenas, pero es una realidad. O sea, la realidad a la velocidad a la que está cambiando el mundo en términos de las características de los empleos, el cómo van a cambiar los empleos, las características de las habilidades en las cuales se forman los niños hoy, cierto conocimiento que tenemos estereotipado como relevante y va a ser irrelevante, como digo, el tema del empleo, y el hecho de que ni que hablar que la dependencia de la tecnología, pero por ir a algo muy, muy terrenal, hemos perdido la capacidad de sorprendernos o de fascinarnos con la tecnología. O sea, Sí. la cosa que hace la tecnología, la tecnología que tenemos alrededor, la expectativa que alguien tiene ya sea por el nuevo teléfono, que es algo muy trivial, pero las cosas que están sucediendo hoy y el cómo hemos perdido la capacidad de fascinarnos o de sorprendernos. O sea, cuando pensamos, seamos realistas, o sea, hace 7 años atrás, ni eso, hace 4 años atrás, cuando alguien viaja a distracción, y como te digo, me genera una motivación particular, porque me permite trabajar con gente con la que me gusta, aprender de cosas distintas. Aprender para mí diría que de las cosas que más me energizan. Entonces, hay 2 cosas que me energizan mucho, que es aprender y compartir conocimiento. Y que es parte de, por un lado, sí, mi rol en la universidad, pero por otro lado, parte de mi trabajo. El porqué de muchas conferencias tiene que ver mucho con eso también. Y me apasiona la idea, estoy yendo un poco de tema, pero me apasiona la idea de, muchas veces me pasa, me comprometo a dar una conferencia de un tema para el cual tengo que estudiar como loco. Y me encanta comprometerme, me encanta poner esa presión y después estudiar como loco para preparar eso. O muchas veces temas sobre los cuales estoy estudiando que van más allá eventualmente de mi trabajo y los transformo en una conferencia como forma de forzarme a ese hito de llegar a algo que soy capaz de compartir con otra gente. Un ejemplo de eso es el tema sobre cómo las personas tomamos decisiones, que lo terminé transformando en una conferencia y que se ha repetido varias veces en varios contextos distintos, pero era el resultado de eso. Me venía estudiando el tema desde muchas aristas distintas y después transformarlo en una conferencia como que es la forma de decir, lo entiendo lo suficiente como para compartirlo, como para poner la cara y hablar de este tema a otra gente y entonces un poco eso, te diría que... creo que manejo bastante bien tanto el estrés como... manejo el estrés en términos de que creo que logro definir en qué cosas enfocarme en qué momento, qué es importante en cada momento. Y preocuparme poco por las cosas que no son importantes en un momento determinado o las cosas por las cuales, aunque sean importantes, no puedo hacer mucha cosa. Entonces logro desprenderme un poco de esas preocupaciones o de ese estrés que muchas veces cargamos, aún sin poder hacer mucho sobre eso. ¿Eso lo aprendiste en tu casa o lo aprendiste sobre la marcha? Sobre la marcha. La vida.
te fue Sí, exacto. acomodando. Los golpes de la vida, te diría que... Mirá, a mí la vida me vive acomodando, pero todavía no he aprendido nada. Sigo todo el tiempo cayendo en lo mismo. Clac, No, clac, clac. cada tanto te pega una como más Claro. para recordarte, digamos, que no estés cómodo. Claro, Pero claro, sí. claro, claro. Pues sabes que me interesaba muchísimo hablar con vos para tratar una pregunta que es humilde, pequeña. ¿Qué está pasando en el mundo, Eduardo? ¿Qué está pasando que no entiendo nada? ¿Qué está pasando? Va todo muy rápido, Eduardo. Sí. Mirá, hace 3 semanas atrás fui a dar una conferencia que no está Ajá. en YouTube, así que Sí. sí, ¿no? En breve. Al colegio de mi hija. Ajá. ¿Y por qué? Porque me sentía un poco en la tecnología que tenemos alrededor, la expectativa que alguien tiene ya sea por el nuevo teléfono, que es algo muy trivial, pero las cosas que están sucediendo hoy y el cómo hemos perdido la capacidad de fascinarnos o de sorprendernos. O sea, cuando pensamos, seamos realistas, o sea, hace 7 años atrás, ni eso, hace 4 años atrás, cuando alguien viajaba, tenías que coordinar para que se conectara por Skype. Hoy haces la llamada por WhatsApp y lo llamás, te llamo igual que te llamaría si estuviera acá. Son todas cosas que parecen triviales, pero tienen un enorme efecto. Tiene un enorme efecto en las personas, ni que hablar, y podríamos hablar del efecto que tienen los niños y del vínculo de los niños con la tecnología, pero tiene un enorme efecto en las empresas y en consecuencia tiene un enorme efecto en los empleos. Hoy hay ciertos fenómenos que están haciendo que los empleos cambien tal cual como los concebimos hoy. Vamos a un ejemplo y particularmente que es hoy en toda la región muy, muy nombrado, ya, el caso Uber, que es un caso hipermencionado por N aristas distintas, pero Sí. dejémonos de las que son más conocidas y vamos a algo más profundo, que es Uber. Hoy lo que está probando, por ejemplo, en Pittsburgh, es los autos que se manejan solos. O sea, Sí. hoy los conductores de Uber son meramente una excusa para entrenar la tecnología para que sepa manejar mejor. Y la siguiente versión de Uber, el problema no va a ser taxistas, no taxistas, ¿no? El tema va a ser que el auto va a manejar solo. Y esto del auto que va a manejar solo, que muchas veces vos hablas de esto y decís, ya está volado, ¿verdad? Hoy, en varios países del mundo, lo que llaman los self-driving car son una realidad. O sea, los autos que manejan solo, y está regulado hoy en qué condiciones en las autopistas el auto puede manejar solo, en ciertas condiciones el auto puede manejar solo. Pero lo que quiere decir es una realidad. Y lo interesante es que esos fenómenos que de vuelta hoy pasan en algunos países y pasan en algunas condiciones, pero eso lo que tiene que mostrarte es la chispa de lo que viene. O sea, y que hace 2 años esto parecía imposible y hoy es una realidad. Entonces, también hay un fenómeno ahí que es, hoy los cambios en la tecnología particularmente son exponenciales. Y Bueno, ahí hay un problema. Como los cambios son exponenciales y nuestras habilidades y conocimientos no crecen de modo exponencial, hay un desfasaje entre el avance y nuestra comprensión. absolutamente. Y ahí sí, justamente nuestra cabeza nuestro cerebro está armado para cosas lineales. O sea, nosotros si estamos parados y estamos en la caverna y viene corriendo el oso, nosotros lo vemos venir y sabemos en tanto tiempo dónde está, lo vemos venir. Ahora, si el oso saltase de a pasos exponenciales, sería completamente impredecible. Y cuenta de pago de sueldo como un banco. En consecuencia, compiten con un banco que tiene las sucursales, que tiene las cajas fuertes, que tiene los cajeros, que tiene los guardias de seguridad. Y Que su tiene estructura es nada. Su estructura son Ligerita. 30 tipos. Sí. Los tipos dicen que el costo para ellos de administrar una cuenta de pago de sueldos es el 2% de lo que le cuesta a un banco, ¿no? Y los tipos tienen la licencia del Banco Central para operar como un banco. Entonces vos decís, ahí es... La competencia viene de lugares completamente inesperados. Sí. Porque vos estás parado en un banco y vos decís, ¿qué miro? Miro los 5, 4, 3, 6 bancos que tengo grandes alrededor y miro qué están haciendo ellos. Ahora cuando te viene... Y así podríamos seguir con ejemplos y ejemplos y Sí, ejemplos. bueno, así se dio Netflix. ¿No? ¿Vos te acordás cuando se funde Blockbuster? Que dicen, no, Blockbuster se fundió por la piratería. No, señor. Blockbuster se fundió porque no le dio bola a 2 amenazas que había en aquel momento. Una era Netflix, cuando Netflix decide empezar a ofrecer su catálogo de películas para alquilar por correo y no te cobraban multa porque vos entregabas tarde, ataca el modelo Blockbuster, que el modelo Blockbuster vivía esencialmente de las entregas tardías, Claro. ¿no? Estrenos
y entregas tardías. Y acá, obviamente funcionó en Estados Unidos porque funciona bien el correo. En Uruguay se hubieran fundido Blockbuster. Y después arman esa plataforma. En paralelo salen estas como si fueran máquinas expendedoras de películas en los supermercados. ¿Te Ujú. acordás que estaban Sí. por todo Estados Ujú. Unidos? Que se llamaban Redbox. Que también Blockbuster no le dio bola y fue un hit. Si vos ves el estadounidense que no quiere, estadounidense medio me parece, que no quiere interactuar con nadie, que va de pantuflas y pijamas al supermercado, es perfecto. Claro. Para ese mercado es Ujú. perfecto. Capaz que para acá le rinde más la charla, no sé cómo se comporta el uruguayo medio, pero digo, el estadounidense medio es de un atrevimiento lo que acabo de decir porque es gigante Estados Unidos. Pero es algo que he visto muchas veces, eso de, cuando tuve familia que vive en Estados Unidos, Claro. iba seguido, o sea, he visto eso en muchas ciudades. Pero fíjate vos en esto que decías de innovar. Sí. Este es el caso de Netflix. Ujú. Los tipos cambian 3 veces radicalmente, porque su primer negocio era la entrega de, Sí, la entrega de los por DVDs correo. y eso, como decís vos, que no te cobran la multa. Después los tipos se dan cuenta que ese negocio no va a ir más y salen con el negocio del streaming. Sí. Pero aparte, claro, ¿por qué salen en ese momento? Porque hay un montón de variables de contexto. O sea, el costo del ancho de banda, la disponibilidad del ancho de banda. O sea, no es que 2 años antes o 2 años después se hubieran dado un golpe grande. O sea, salen en el momento Sí. justo. De hecho, en ese momento cometen, te debes acordar, cometen un error grave que es parten la empresa en dos y se les armó un lío bárbaro. Sí, ¿verdad? Parten la empresa en dos y es histórico porque partieron la empresa en dos y a los 6 meses la juntaron de vuelta. Pero el hecho ese es su segundo gran cambio. Y su tercer gran cambio, el empezar a generar contenido. Por Pasan supuesto. a ser completamente disruptivos en generar contenido. Y la primera temporada de House of Cards, cuando hacen el streaming. Totalmente. Che, ¿y vos cómo llegaste a hacer lo que haces hoy? Vos estudiaste ingeniería de sistemas, me imagino. ¿Sí? Estudiaste acá en Montevideo. ¿Sí? ¿Y cómo se hace contacto entre esta empresa gigante, Microsoft, y un montevideano? ¿Sí? ¿Cómo es esta historia? Que esta historia me imagino que es zigzagueante, como todas las Totalmente. historias, Sí. pero que claro, si uno se centra solo en tu cargo, ¿Mm? que reiterarlo, ¿cuál era? Director de Tecnología e Innovación para Latinoamérica. Temblor de vuelta, temblor absoluto. Se centra en eso y claro, parece como la historia de un ganador, pero es no ver con justeza, no ver con complejidad. Sí. Esta historia que debe ser para nada lineal, de idas y vueltas. Sí. Estoy en el micrófono, Eduardo. Lo primero que diría es para nada planificada. O sea, yo siempre, mientras que decías eso, me hacías pensar algo que yo me lo reitero varias veces, que yo creo poco en planificar 3-4 años para adelante, digamos. Inclusive creo poco planificar menos que eso. Que no te escuche Porque, Bill Gates, ¿eh? Que no te escuche Bill Gates. Pero porque la realidad, para mí después la realidad te muestra eso en el sentido que yo miro cualquier momento las cosas que estoy haciendo, que he estado haciendo, si 2 años antes me hubiera imaginado eso, y no. Muchas tienen que ver por cosas que he construido y muchas porque el contexto cambia, las oportunidades surgen y uno tiene que estar más o menos listo para las oportunidades, pero hay muchas cosas que uno no controla y no hay que engañarse. Yo lo que siempre he querido y lo que siempre me he enfocado desde que empecé la carrera, el primer año de mi carrera, armamos la primera empresa con quien fue mi socio durante 5 años y hoy somos como hermanos. Después de 5 años trabajando y estudiando juntos. Esto era en el 96 y para una de las cosas que hacíamos instalaciones de internet en las casas y le enseñamos a la gente cómo utilizar el servicio de internet en aquel Mirá. momento que era Totalmente nuevo. completamente nuevo. Sí. La gente no sabía Alienígena cómo era. enchufar el módem, cómo conectarse a internet, entonces nos enfocábamos mucho en dar un servicio, muy buen servicio y personalizado, y 24 horas te atendíamos las dudas que tuvieras. Entonces, desde aquel momento en el cual ese año ya estudiaba la carrera, teníamos la empresa con mi socio, empecé a dar clases al segundo año. Siempre lo que me enfocaba era en aprender cosas que creía que me iban a servir de alguna forma un poco más adelante. Y es de esa forma en la cual he pensado siempre. Y en todas las cosas que hago y todos los años, ya sea a través de emprendimientos nuevos con los que me vinculo, un curso en la universidad nuevo que empiezo a dar, o cambios en mi rol dentro de Microsoft, pero como que siempre... El norte de la verdad, muchos. En el caso de él es como claramente una persona que tiene un norte utópico gigante. O sea, la cantidad de proyectos que tiene Tesla
que tiene este hombre, Que se llama tiene ya de Elon Tesla, Musk, perdón, que exacto. tiene él, porque tiene Tesla, PayPal, SpaceX, que es una Solar City, demencia, Solar claro. City. No puedes creer. Hay un documental que está ahora en Netflix, Sí. el de Herzog, Sí. en el que hablaba con él. Es una locura, ¿viste? Y yo pensaba, bueno, claro, ¿cómo no va a ser excéntrico una persona que tiene todos estos sueños, que los concreta? Es excéntrico porque es diferente. Es claramente diferente. Unamos esto con algo de lo que decíamos al principio, Sí. ¿no? Me gusta que estés vos para unir estas cosas porque yo tengo que ramificarme. Muchas gracias, Edu. Lo que decíamos de... Fíjate el impacto de estas cosas que están sucediendo, ¿no? Sí. Y si construyamos sobre este caso que decíamos recién. El tipo está... Tiene una de las empresas de generación de energía solar más importantes del mundo, que es Solar City, la cual Tesla la acaba de comprar. Junto con Panasonic están fabricando la fábrica, o terminaron de fabricar lo que se llama la Gigafactory, que es la fábrica de baterías de última generación más grande del mundo, como una forma porque el problema de la energía solar es que si no la capturas en el momento, ¿qué haces con ella? Entonces para eso tenés que tener baterías y tenés que ser muy eficiente, porque las baterías son muy contaminantes. Y aparte de eso... Los autos eléctricos con Tesla ha revolucionado el mercado, ¿no? Totalmente. En determinados países. Pero ¿no? Que te ofrezcan la chance de cargar ahí, paf, en cualquier lado. Gratis. Por eso, que Tesla haya armado la infraestructura y que te diga, quédate tranquilo, te vendemos los autos y además proveemos la solución para que puedas moverte por la ciudad. Totalmente. Y vas a ir lo enchufás. Una locura. De hecho, siguiendo con el nivel de locura, en Estados Unidos la gente compra un Tesla por 3 años por adelantado. Tienen 3 años de fecha de entrega. ¿No te imaginas? Estás comprando el auto hoy que te van a entregar en 3 años. En un mercado donde la disponibilidad de autos sí, infinita. Y además en un mercado en el que no está bien visto, entre comillas, el auto eléctrico, ¿no? Porque viste que hay como en el discurso machista un vínculo entre el auto en combustible fósil. Pero tenés el auto, pero eso es un blando. Claro, si no quemas unos dinosaurios. Claro. Hay que quemar dinosaurios, de comer hamburguesa grasosa. Claro. Sí. Pero y al mismo tiempo estar mejorando la eficiencia de los viajes espaciales con el objetivo de colonizar. Dar una alternativa a la humanidad y por supuesto también desarrollar, me imagino, que negocios mineros por fuera de la Tierra. Sí, y ahí hay uniendo cosas de la comunidad bien interesantes. Alien es esto, te lo tiro ya. Claro. Alien. Ya van a llegar. Jeff Bezos, Sí. el CEO de Amazon. Amazon, que tiene también... Eduardo Un caballero interesantísimo, libre de plomo. Ya lo escucharán a él, es fascinante. Con confort y arbitrariedad, le damos una vez más. El contenido que armo es distinto si yo sé que es algo que va a ser transmitido en vivo, si va a ser solamente para la gente que está ahí o si va a ser grabado. Si bien eso tiene un matiz porque todo el mundo en el momento puede sacar una foto, tuitear o Sí, pero es hacer diferente. un Facebook. Sí. Pero es diferente cuando vos decís esto va a quedar como en una Institucional. plataforma institucional, etc. Entonces, como que trabajo en el contenido tomando en cuenta que eso va a pasar y que el contenido sea más perdurable o que vaya más allá. Muchas veces, de hecho, pienso en ciertas instancias, digo, me sirve generar este contenido, además de para esta gente, porque me va a servir replicarlo después online. Entonces hay ciertas cosas que lo hago más pensando en el momento N+1 que en el momento en sí mismo, si bien en el momento en sí mismo tiene todo el sentido. Maquiavélico. Pero como que claro. No, muchas veces maquiavélico, muchas veces es, digamos, es cuidar la efectividad del mensaje en el mix, en el momento y en el cómo lo... Totalmente, porque al final quizás sea más importante el para después lo que termina en viendo el gente, momento. seguro. Exacto. Yo muchas veces me he puesto a hacer esos números, de ver los videos publicados una semana, 2 semanas después, y te das cuenta que los números son mucho más grandes que lo de la gente que estaba ahí. Claro, pero es fascinante cuando uno pone tu nombre, Eduardo Mangarelli, en YouTube, porque hay videos, pero toneladas de videos, de charlas tuyas, que se puede ver en muchas versiones, Ajá. ¿no? En el tiempo, digamos. Eduardo con pelo, Eduardo sin pelo. Totalmente. Eduardo Más flaco. claro. Sí, totalmente. Más formal, más casual. O sea, Totalmente. es como que se conoce bastante y se va conociendo de tu historia, que tu historia es increíble, porque vos tenés un mega cargo en Microsoft. ¿Cuál es ese mega cargo? Director de Tecnología e Innovación para Latinoamérica.
cuando decís eso, si alguien entiende algo, se tiene que asustar. Es como temblor, ¿viste? Temblor absoluto. Sin embargo, es una persona como muy ligera, te quiero decir, que Una buena, se sí. te ve contento con lo que haces, como en paz e hiper abierto, porque cuando se repasan esas charlas, bueno, ves que hay charlas que son para eventos obesos, pero después hay charlas que son a nivel universitario, Ujú, facultad, para estudiantes. ujú, Cuando vos podrías jugar a ser el hombre que está ocupado, me imagino que ujú. estar ocupadísimo, porque tiene que ser una pesadilla tu trabajo, más allá de que te guste, por la serie de responsabilidades que Ujú. tenés, pero ligero, Sí, ligero. tal cual. Es una buena definición que nunca lo hubiera pensado, pero sí. ¿Cómo haces para llevar esa ligereza? Porque mucha gente que tiene como mega cargos o mega responsabilidades, lo que hacen es que también es algo para mí tan fascinante como inquietante. Esta cuestión de tener que quebrar y a veces innovar por competir, Ujú. ¿no? Porque hay como diferentes clases me parece que de innovaciones, es algo que no lo tengo como rumiado. Pero eso de lo tengo que hacer primero, muchas veces lleva como a modelos o a proyectos que Ujú. son rengos, Ujú. que son totalmente imperfectos, pero tenés que hacerlo vos Ujú. porque es un statement empresarial. Totalmente. Sí. Pero también hay una realidad que es. eh, Hoy en todo el mundo hay un fenómeno alrededor del emprendimiento. Ujú. ¿Ah? Lo podemos decir en forma más cool, Sí, startups, lo que sí. sea. Yo trato de desmitificar algunas palabras que encasillan demasiado, pero respecto al emprendimiento. ¿Tá? Y respecto a eh, en eso y hay muchas organizaciones, y prácticamente todos los países tienen determinadas organizaciones, inclusive esfuerzos gubernamentales o públicos para fomentar el emprendimiento. Sí. Y eso lo que genera es un montón de gente, un montón de gente pensando todo el tiempo en cómo cambiar el status quo de los negocios actuales. ¿No? Entonces, cuando vos te pones ahí del lado de una empresa y vos decís, vos estás muy cómodo, vos tenés clientes fieles y haces las cosas muy bien. Pero tenés que pensar que hay 20, 40, 80 tipos que están todo el tiempo pensando en cómo atender mejor a tus clientes, cómo cambiar la expectativa de tu cliente para que... Hay un Sí, es ejemplo... aprovechar las grietas del sistema. Exacto, y hay un ejemplo que para mí es extraordinario, lo comento varias veces, que es en el Reino Unido, en Inglaterra, Ujú. una empresita que se llama Monzo, es una empresa de unas 30 personas, que los tipos consiguieron la licencia del Banco Central de Inglaterra para operar como un banco, y los tipos operan como un banco, proveen servicios de cuenta de pago de sueldo como un banco, y en consecuencia compiten con un banco que tiene las sucursales, que tiene las cajas fuertes, que tiene los cajeros, que tiene los guardias de Sí, seguridad, y que su tiene estructura es todo. nada, Y su estructura son ligerita. 30 Sí. tipos. Los tipos dicen que el costo para ellos de administrar una cuenta de pago de sueldos es el 2% de lo que le cuesta a un banco. ¿No? Y los tipos tienen la licencia del Banco Central para operar como un banco. Entonces vos decís, ahí es... La competencia viene de lugares completamente inesperados. Sí. Porque vos estás parado en un banco y vos decís, ¿qué miro? Miro los 5, 4, 3, 6 bancos que tengo grandes alrededor y miro qué están haciendo ellos. Ahora cuando te viene... Y así podríamos seguir con ejemplos y ejemplos y Sí, ejemplos. bueno, así se dio Netflix, ¿no? ¿Vos te acordás cuando se funde Blockbuster? Que dicen, no, Blockbuster se fundió por la piratería. No, señor. Blockbuster se fundió porque no le dio al mundo. Sí, así es que hay varias plataformas online que te permiten contratar a alguien que haga tal cosa Sí. y ese alguien que haga tal cosa, primero funciona tipo una subasta en la cual mucha gente te dice por cuánto lo hace y puedes terminar ahí contratando a alguien que no tenés ni idea, en algún momento tendrás, digamos, pero en el momento que es ahí, no importa en qué lugar esté, en todo caso lo que importará es su reputación online en esa plataforma de que también hace su trabajo, ¿no? Sí, después hay plataformas que me tienen loco, como Hit Record, que es la plataforma de Gordon, ¿cómo se llama? Se llama Joe Levitt, Joseph Gordon-Levitt, se llama él. Vos haces una canción, la subís a la plataforma de él, que se llama hitrecord.org, la agarra, yo que sé, en Suecia una mina que le gusta dibujar, hace dibujos basados en tu canción, la agarra un chino que le gusta animar, vuelve a tu canción como un videoclip animado basado
en lo que dibujó esta piba en Suecia Bien. y genera como una especie como de proyecto creativo que es una bola de nieve que termina en lugares increíbles. Se han editado discos, libros, tienen un programa que tiene un par de temporadas ahora que se llama Hit Record TV, que está buenísimo. Y es todo un proyecto colaborativo que siempre explicita los colaboradores que hay, que tiene un modo que es súper transparente en cómo dividir las ganancias de los proyectos. Ujú. Y es fascinante, Mirá. porque vos desde este rinconcito, desde la nada, de un lugar que es irrelevante, un país Uruguay que lo confunde con Paraguay, que a veces no saben a dónde quedan, ni siquiera los brasileros, ni te digo un estadounidense. Yo una vez convencí a un estadounidense que quedaba al lado de Hawái, Uruguay, y me lo creyó. No sé, es como genial, porque te permite pensarte más allá del lugar en el que naciste por azar, Ujú. porque Totalmente. naciste por azar. Absolutamente. Y eso es sumamente positivo, o sea, bien Skynet ahí, poroto para Skynet. Totalmente. Che, ¿y vos cómo llegaste a hacer lo que haces hoy? Vos estudiaste ingeniería de sistemas, me imagino, Sí, estudiaste acá en Montevideo. sí, ¿Y cómo se hace contacto entre esta empresa gigante, Microsoft, y un montevideano? sí. ¿Cómo es esta historia? Que esta historia me imagino que es zigzagueante, como todas las Totalmente. historias, Sí. pero que claro, si uno se centra solo en tu cargo, ¿Mm? que reiterarlo, ¿cuál era? Director de Tecnología e Innovación para Latinoamérica. Temblor de vuelta, temblor absoluto. Se centra en eso y claro, parece como la historia de un ganador, pero es no ver con justeza, no ver con complejidad. Sí. Esta historia que debe Y ser... claramente es mi trabajo en Microsoft. Yo tengo varias actividades extras, varios emprendimientos. Trabajo en una ONG que me Ujú. apasiona, mi trabajo en Endeavor y mi trabajo en la universidad. Cada una de esas cosas es como que canalizan distintas motivaciones y distintas inquietudes. Y lejos de generarme un estrés adicional, como implican cambiar la cabeza, cambiar el contexto de la cabeza, eso lo que me genera es una liberación, una distracción y como te digo me genera una motivación particular porque me permite trabajar con gente con la que me gusta, aprender de cosas distintas. Aprender para mí diría que de las cosas que más me energizan. Entonces, hay dos cosas que me energizan mucho, que es aprender y compartir conocimiento. Y que es parte de, por un lado, sí, mi rol en la universidad, pero por otro lado, parte de mi trabajo, el porqué de muchas conferencias tiene que ver mucho con eso también. Y me apasiona la idea, estoy yendo un poco de tema, pero me apasiona la idea de, muchas veces me pasa, me comprometo a dar una conferencia de un tema para el cual tengo que estudiar como loco. Y me encanta comprometerme, me encanta poner esa presión y después estudiar como loco para preparar eso. O muchas veces temas sobre los cuales estoy estudiando que van más allá de eventualmente de mi trabajo y los transformo en una conferencia como forma de forzarme a ese hito de llegar a algo que soy capaz de compartir con otra gente. Un ejemplo de eso es el tema sobre cómo las personas tomamos decisiones. Que lo terminé transformando en una conferencia y que se ha repetido varias veces en varios contextos distintos, pero era el resultado de eso. Me venía estudiando el tema desde muchas aristas distintas y después transformarlo en una conferencia como que es la forma de decir, lo entiendo lo suficiente como para compartirlo, como para poner la cara y hablar de este tema a otra gente que... y entonces un poco eso, te diría que... creo que manejo bastante bien tanto el estrés como manejo el estrés en términos de que creo que logro definir en qué cosas enfocarme en qué momento, qué es importante en cada momento y preocuparme poco por las cosas que no son importantes en un momento determinado o las cosas por las cuales aunque sean importantes no puedo hacer mucha cosa, entonces logro desprenderme un poco de esas preocupaciones o ese estrés que muchas veces cargamos, aún sin poder hacer mucho sobre eso. ¿Eso lo aprendiste en tu casa o lo aprendiste sobre la marcha? Sobre la marcha. La vida. Te fue Exacto. acomodando. Los golpes de la vida, te diría que... Mirá, a mí la vida me vive acomodando, pero todavía no he aprendido nada. Sigo todo el tiempo cayendo en lo mismo. Clac, No, clac, clac. Cada tanto te pego una como más Claro. para recordarte, digamos, que no estés cómodo.
creo que logro definir en qué cosas enfocarme en qué momento, qué es importante en cada momento. Y preocuparme poco por las cosas que no son importantes en un momento determinado, o las cosas por las cuales, aunque sean importantes, no puedo hacer mucha cosa. Entonces logro desprenderme un poco de esas preocupaciones o de ese estrés que muchas veces cargamos, aún sin poder hacer mucho sobre eso. ¿Eso lo aprendiste en tu casa o lo aprendiste sobre la marcha? Sobre la marcha. La vida. Te fue Exacto. acomodando. Los golpes de la vida, te diría que... Mirá, a mí la vida me vive acomodando, pero todavía no he aprendido nada. Sigo todo el tiempo cayendo en lo mismo. Plac, No, plac, plac. Cada tanto te pego una como más Claro. para recordarte, digamos, que no estés cómodo. Claro, Pero claro, sí. claro, claro. Pues sabes que me interesaba muchísimo hablar con vos para tratar una pregunta que es humilde, pequeña. ¿Qué está pasando en el mundo, Eduardo? ¿Qué está pasando que no entiendo nada? ¿Qué está pasando? Va todo muy rápido, Eduardo. Sí. Mirá, hace 3 semanas atrás fui a dar una conferencia, que no Ajá. está en YouTube, así que Sí. a En breve. al colegio de mi hija. Ajá. ¿Y por qué? Porque me sentía un poco en la obligación, en la responsabilidad de compartir con el resto de los padres algunas cosas que creo, pero no es irrelevante que yo lo crea. O sea, hice nada más que un mensajero de una realidad, y es la realidad de a la velocidad que está cambiando el mundo, y todas estas cosas suenan como muy poéticas o muy buenas, pero es una realidad. O sea, la realidad a la velocidad a la que está cambiando el mundo en términos de las características de los empleos, el cómo van a cambiar los empleos, las características de las habilidades en las cuales se forman los niños hoy, cierto conocimiento que tenemos estereotipado como relevante y va a ser irrelevante, como digo, el tema del empleo, el hecho de que ni que hablar que la dependencia de la tecnología, pero por ir a algo muy, muy terrenal, hemos perdido la capacidad de sorprendernos o de fascinarnos con la tecnología. O sea, Sí. la cosa que hace la tecnología, la tecnología que tenemos alrededor, la expectativa que alguien tiene ya sea por el nuevo teléfono, es algo muy trivial, pero las cosas que están sucediendo hoy y el cómo hemos perdido la capacidad de fascinarnos o de sorprendernos. O sea, cuando pensamos, seamos realistas, o sea, hace 7 años atrás, ni eso, hace 4 años atrás, cuando alguien viajaba, tenías que coordinar para que se conectara por Skype. Hoy haces la llamada por WhatsApp y lo llamás, te llamo igual que te llamaría si estuviera acá. Son todas cosas que parecen triviales, pero tienen un enorme efecto. Tiene un enorme efecto en las personas, ni que hablar, y podríamos hablar del efecto que tienen los niños y del vínculo de los niños con la tecnología, pero tiene un enorme efecto